Descargo de responsabilidades. Ben 10 y sus personajes no me pertenecen. Si así fuera el reboot jamás existiría. Tampoco soy dueño de DC ni sus personajes, etc. Ben nunca había sido el mejor con los niños. Ni con los suyos, a quienes él y Kevin habrían malcriado si Gwendolyn no hubiera estado siempre ahí para decirles que no. Ni con los hijos del vecino, como aquella vez que la señora Ganis tuvo que salir por la tarde y su madre lo presionó para que asumiera más responsabilidad y los cuidara. Y definitivamente no se le daba bien trabajar con superhéroes que se comportaban como niños pequeños. Se suponía que comportarse como un niño durante el horario laboral era su ocupación, pero ahí estaban Wally y Artemis, haciendo que sus propias travesuras parecieran maduras. Wally había estado irritable con ella toda la noche. Robin, alias el más joven, estaba manejando al nuevo arquero mucho mejor que Wally. Wally no dejaba de insinuarla. Ella intentaba desafiar a todos en el enlace telepático, empezando por coquetear con Connor, reprender a Wally, preguntarle por qué Ben estaba al mando y, finalmente, burlarse de Aqualad. Mientras tanto, Albedo estaba claramente demasiado absorto en su trabajo y sus pensamientos como para usar su doble sentido, lo cual era una auténtica bendición. Albedo era demasiado creativo con sus insultos como para dejarse llevar por la tensión. Además, probablemente él era la única razón por la que la Drag Raven no había perdido los estribos mientras escuchaba su discusión. Debería haber sabido que un asesino iba a burlar la patrulla que Kaldur había montado. No porque Kaldur hubiera tomado una mala decisión ni nada por el estilo. No, fue porque todos discutían demasiado como para prestar atención. Les gritaría por eso, pero ya lo había hecho antes y además no podía decir que nunca dejaría pasar a un asesino porque estaba ocupado discutiendo con Ruko Kevin. Reflexionen, tengan cuidado, gritó mientras un asesino de pelo negro y vestido de verde con una máscara kabuki felina irrumpía en la habitación, lanzando shurikens directamente a Albedo y al doctor. Albedo levantó la vista de las computadoras justo a tiempo de alzar las manos. El doctor Sterling respiró hondo y retrocedió justo cuando una barrera roja se formó alrededor de los dos científicos. Siga trabajando, doctora, ordenó. Sterling asintió y volvió a su trabajo mientras Albedo reforzaba sus barreras. Satisfecho de que Albedo la mantendría a salvo, Ben dirigió su atención al asesino que parecía observar la barrera que ahora protegía al Dr. Sterling. Bueno, eres un jugador nuevo, señaló. Ben giró el Omnitrix mientras la asesina parecía cambiar de objetivo, apuntándolo a él. Un destello verde después, y 4 brazos ocuparon su lugar, sus shurikens rebotaron inútilmente contra él. Sonrió, crujiendo los nudillos. Lo siento señora, pero no va a ganar esta. Comillas. Y tú también eres una sorpresa. Se abalanzó, sacando 2-6. Claramente no parecía importarle que no fueran a hacer gran cosa contra 4 brazos. Se zambulló hábilmente bajo los puños de 4 brazos, estrellando con fuerza sus 6 contra la barrera de maná de Albedo. El adolescente galvanizado hizo una mueca y sus manos comenzaron a temblar. Empezaron a formarse grietas en la defensa. Ben tuvo que recordarse a sí mismo que el uniforme Reflect solo podría mantener una defensa así por un tiempo. Realmente iba a tener que ayudar a Albedo a aprender a usar magia, porque las cortas explosiones de magia que obtenía al usar ese uniforme. Sí, no iban a ser suficientes. Oh, no, no lo hagas. Ben golpeó a la asesina y ella se apartó de la barrera. Pareció reconsiderar su postura y claramente iba a intentar otro ataque contra la barrera cuando la puerta se abrió de golpe. Kaldur irrumpió con sus tatuajes encendidos y sus barreras de agua desenvainadas. El asesino aminoró su avance. Bueno. Esto se está poniendo interesante, observó justo cuando Man, Artemis y Wally entraban por el otro lado. La asesina adoptó una postura mucho más defensiva, demasiado interesante, levantó la mano y la golpeó. Todos retrocedieron tambaleándose, cubriéndose los ojos ante el destello brillante y la repentina nube de humo en el aire. Tenía bombas de humo, como una niña de verdad. Rayos, si no hubiera intentado matar al doctor, a Ben le habría parecido genial. Sobre todo porque cuando se disipó el humo, el asesino ya no estaba. Mientras Ben se transformaba, Albedo dejó caer su barrera. El adolescente gablánico jadeó un momento antes de recomponerse. Comillas. Entonces, ¿llegaron Robin y Superboy a tiempo? Preguntó. ¿Terminamos aquí? No, gritó Robin por el comunicador. Llegamos. Y los laboratorios que atacaban han desaparecido. La niebla también. Llegamos demasiado tarde. Y dejaste escapar al asesino. Menudos héroes, tosió el Dr. Sterling, irritándolo un poco. Bueno, en realidad no tenían por qué salvarle la vida. Tenían a Albedo, la maestra hacker y genio nacido en Galván. Bien, genial, genial. Reubicémonos y volvamos a intentarlo.
Necesitamos una manera de acelerar este proceso y, al mismo tiempo, brindarle a la doctora la protección que necesita para terminarlo. Kaldur intervino. Respondieron a su ubicación demasiado rápido, mucho más rápido de lo que nosotros pudimos hacerlo. ¿Alguna idea entonces?, preguntó Ben. ¿No se supone que eres el líder aquí?, se burló Artemis. Ben se encogió de hombros. Con los años, he aprendido que no tengo todas las respuestas. Solo, ya sabes, la mayoría, bromeó Ben. Ella puso los ojos en blanco, claramente no estaba de humor para bromear. De hecho, tengo un plan, admitió Kaldur. Reflect, quédate con el doctor. Los protegeré a ambos. Señorita Martin, Deka, puede que necesites sus habilidades de transformación. Reflect, podrías rebotar la señal que usan para rastrearnos en algo más. Por supuesto, Artemis y Kid Flash, los necesitaré a ambos para proteger a la señorita Martian y a Deka. ¿Qué?, objetó Kid Flash de inmediato. Yo trabajando con el reemplazo. Y Deka y la señorita M no pueden cuidarse solas. Albedo entrecerró los ojos como si hubiera captado a qué se refería Kaldur antes que Ben. Hermano. Tienes a Martian en tu Omnitrix, se dio cuenta. Puedes convertirte en un marciano. Puedo encerrarte en esa forma hasta que termine esta misión y, el adolescente Glavan sonrió. Podemos tender el cebo. Mierda. No fue una mala idea. Pero somos como gemelos idénticos, ¿por qué no puedo simplemente? No hay tiempo, señaló Kaldur. Tenemos que movernos y a Robin acaba de enviar otra actualización. La niebla se está moviendo. Claro, si Martian era la ruta más rápida, chicos, pónganse en marcha entonces, dijo Ben a los demás. Los alcanzaré. La señorita M asintió antes de irse volando con Artemis y Wally, molestos. Le ofreció su reloj a Albedo para que se ajustara. No pudo evitar reírse eternamente ante el gesto. Un mes atrás, Ben jamás habría dejado que Albedo tocara su brazo del Omnitrix, pero aquí estaba. Listo, dijo Albedo. Haz una prueba. Ben sonrió con suficiencia, cerrando el reloj de golpe. Se sorprendió un poco al mirar hacia abajo y descubrir que no se parecía en nada al detective marciano ni a Man. Seguía luciendo genial, pero no como los dos marcianos que conocía. Kaldur estaba claramente sorprendido, pero Albedo parecía más sorprendida que ellos dos. Notó la mirada de Albedo, con los ojos abiertos y desconcertados. Pero era marciano, sí podía oír perfectamente los pensamientos de los demás y ya había descubierto el instinto transformado. Probablemente le preguntaría a Man al respecto más tarde, no, advirtió Albedo. Ben también se sorprendió un poco. Dejaremos esto en paz. No nos lo dijeron por algo. No es asunto nuestro. Ahora, ve con los demás y asume una forma diferente. Preferiblemente la mía. Y por el amor de Azmuth, no le pongas a este un nombre estúpido. Ah, pero tengo tantas ideas. Simplemente termina la misión, Acular y yo estaremos bien, pero si llegan a nuestro señuelo y descubren que Reflect no está allí, entonces no tendremos el tiempo necesario para detener la niebla, le recordó Albedo. Cierto. Ben cambió de forma tal que se parecía a Albedo, hasta en el atuendo, antes de volar para alcanzar a los demás. No puedo creer que ustedes dos sean gemelos idénticos, pero decidimos que convertirte en un extraterrestre que se parece a tu hermano es más fácil que vestirte como él. Amigo, él lleva consigo las cosas para disfrazarse como yo, pero yo no tengo cosas para disfrazarme como él. Además, la verdad es que no hay tiempo para cambiarse de ropa, señaló Ben. Albedo era albina. Ben no tenía ni idea de por qué a Wally le costaba tanto armar eso. Cuando esto termine, tendremos que comprarte una peluca blanca y unas lentillas rojas, decidió Wally. ¿Por qué? Esto funciona de maravilla, dijo Ben encogiéndose de hombros. Sí, pero estás atrapado en esa forma, ¿verdad? ¿Y qué si necesitas transformarte en otra cosa? Tener un disfraz de reflejo sería una forma genial de adelantarte a la gente. Sé cómo desactivar el bloqueo de ADN. Solo lo usamos para misiones encubiertas largas. Consume menos energía y permite que el Omnitrix me mantenga así todo el tiempo que necesite. En modo normal, el Omnitrix se apagaría al poco rato y me delataría porque necesita recargarse. Ben replicó, aunque sí, adelantarse a la gente no es mala idea, podemos conseguir suministros para disfrazarnos después si de verdad quieres. Genial. Exclamó Wally antes de que su humor pareciera cambiar. Ben no necesitaba el nuevo poder telepático para saber por qué. Amigo, deja a Artemis en paz, regañó Ben. Está reemplazando a Flecha Roja. ¿Cómo se supone que voy a dejarla así como así?, espetó Wally. Ben se frotó las sienes antes de fingir que trabajaba de nuevo, ignorando la mirada extraña que le lanzó la Man disfrazada. Probablemente estaba teniendo su propia conversación con Artemis a través de un enlace mental separado. Intuía que estaba lista para fusionar los dos enlaces en cualquier momento, igual que él, pero habían estado discutiendo tanto que habían roto el enlace en dos.
Ben se conectó con Wally y Man con Artemis. Al niño le duele la barriga otra vez, le informó Ben a su compañero marciano. Man simplemente asintió. «Estos dos son unos tontos, ¿verdad?», preguntó Man con una risa alegre. Ben simplemente puso los ojos en blanco. Por alguna razón, hablar con Man era 1000 veces más fácil cuando se parecía a la doctora gruñona que protegían y no a la pelirroja que se parecía a Gwen. Claro, su imagen por defecto no se parecía exactamente a Gwendolyn, pero se parecía lo suficiente como para molestar a Ben por alguna razón. Ben no sabía por qué, ya que iba a volver a ver a Gwen con la ayuda de Albedo, pero aún así se sentía extraño. Solo que, esa no era su forma de actuar. Y Ben lo sabía. Obviamente, ella no sabía que él lo sabía, pero por alguna extraña razón, Albedo parecía casi desesperado porque Ben se guardara ese secreto. Tenía muchas preguntas para la marciana, pero la orden de Albedo de dejar el tema fue lo suficientemente severa como para que Ben se lo pensara 2 veces. «Sí, qué gracioso», dijo Ben poniendo los ojos en blanco. «¿Hay alguna novedad, M? Artemisa no ha dado ningún informe de Supermentador, el niño tampoco», coincidió Ben. «Pero llegarán pronto. Rob me envió un mensaje. Él y Supe se están acercando a la niebla. Ya casi estamos, lo que significa que estarán más cerca», asintió Man con solemnidad. Ben logró asentir brevemente. Trabajaron en un silencio fingido durante unos minutos más mientras Ben escuchaba la diatriba de Wally sobre por qué Green Arrow, que había reemplazado a Speedy, se había pasado de la raya, y la expresión de Man cambiaba constantemente como si Artemis le estuviera diciendo algo. «Esto mola, supongo». De repente, dijo, «tú y yo estamos pasando el rato. La verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de pasar el rato así desde que me uní al equipo. Reflect me dice que te apasionan los deportes, ¿verdad? Me gusta ver deportes humanos. Creo que algún día quiero ser una de esas animadoras». ¿Qué te parece?, respondió Ben. Ben no se atrevería a quedarse sentado escuchando a Wally despotricar mientras Man intentaba conversar con él de forma incómoda. «Me dijo que hiciste una prueba para un equipo de fútbol», Man continuó, «podría ir a verte jugar también. Así practicaría mis habilidades de animadora». «El fútbol no tiene porristas», admitió Ben. «Siempre fue más una cosa de fútbol americano o baloncesto». Sí, había algunos equipos de porristas centrados en el fútbol, pero en su nueva escuela no había eso. «Bueno, no pasa nada. Seré tu gran fan. Después de Reflect, claro. Metro. Sí, esto es realmente incómodo», admitió, y al instante, Man se sonrojó por completo. «Oh, perdón, no intentaba incomodarte. Solo quería charlar un rato, ya que pensé que cualquier cosa era mejor que dejar que Wally te gritara en la cabeza. Además, es genial que puedas ser marciano como yo. Y tienes un dominio tan bueno de tus poderes y... Bueno, sí, tengo mis poderes bajo control. Todas las formas, excepto la predeterminada, incluyen el conocimiento, los instintos y la habilidad necesarios para luchar y sobrevivir. Solo me toma unos minutos acostumbrarme al cambio, pero después, suelo tener el control total». «Vaya, eso es realmente... Deca, tenemos compañía». Wally interrumpió a Ben, quien se quedó rígido justo al mismo tiempo que Man. Probablemente ella había recibido el mismo mensaje de Artemis. Eso significaba que su trampa había saltado. Él y Man tenían que estar listos para actuar. «Conectándonos a todos», informó, e inmediatamente, los gritos telepáticos de Artemis resonaron en el cráneo de Ben. Era evidente que ya estaba luchando. «Niño, ¿qué estamos mirando?», ordenó Ben. «Un tipo araña», informó Wally antes de gritar, «y mano de gancho, Cheshire». La señora de la máscara de gato», llamó Artemis. «Así que, 3, entonces. Claramente aprendieron de la última vez. Ben podría trabajar con eso. ¿Deberíamos ayudarlos?», preguntó Man preocupada. Ben miró la computadora y la actualización de Robin. Estaban muy cerca. Solo necesitaban ganar un poco más de tiempo. «No, quédate conmigo. Niño y Artemis, ¿cuánto tiempo podrás contenerlos? No te preocupes», prometió Wally. «Lo tenemos controlado. Pero, quizás podrías decirle a Rob que se dé prisa, ya casi llegan», respondió Ben. Como si fuera una señal, un hombre con ganchos en manos se estrelló contra el edificio. Wally le pisaba los talones. Un hombre araña lo siguió de inmediato. Ben retrocedió y se preparó para adoptar una postura mientras adoptaba su personalidad de Albedo. Después de atemorizar a los nuevos reclutas demasiadas veces, Ben era un maestro fingiendo ser Albedo. Aunque el Galván no lo supiera, «Doctor, siga trabajando». «Lo defenderé», gritó en voz alta. Claro que no sabía hacer magia, pero llevaba mucho tiempo con Gwen. Con poderes marcianos, sabía cómo fingir. Gritó uno de los hechizos de protección de Gwen en latín, dejando que sus ojos brillaran con un rojo más intenso mientras extendía los dedos y, usando telequinesis, invocaba un casillero frente a él y Man justo cuando la saeta de la ballesta de Cheshire se hundía en él.
Ella entró de un salto en la habitación, con un gruñido de frustración en los labios. Él bajó la mirada hacia la computadora. Estaban tan cerca. Solo faltaban unos minutos. Artemisa saltó tras Cheshire, lanzando flechas contra la asesina, quien, a su vez, esquivó ágilmente las flechas para acercarse a Man. Artemisa disparó frente a la asesina, haciendo que la mujer retrocediera en su avance. Mientras tanto, Wally intentaba aprovechar su velocidad, esquivando al hombre con ganchos, más torpe, mientras esquivaba las redes de la araña, más rápida y acrobática. Ambos estaban más distraídos intentando noquear al velocista que atacando a Man. Probablemente los habían traído para encargarse de los héroes mientras Cheshire se lanzaba a matarlos. Con eso en mente, Ben volvió a centrarse en Cheshire justo a tiempo para que ella saltara por encima del casillero, esquivando a duras penas las flechas de Artemis con un control impresionante, antes de caer sobre Ben. Ben dejó caer el casillero con un grito ahogado de sorpresa y Man jadeó, manteniendo su papel de doctora aterrorizada. Se tambaleó hacia atrás intentando alejarse de Cheshire. ¿Dónde está tu hermano cambiante, mago?, ronroneó Cheshire. Bueno, esa es la cuestión, no, dijo Ben con una sonrisa tímida antes de gritar algo más en latín y usar la telequinesis para alejar a Cheshire de un salto antes de que ella siquiera pensara en clavarle uno de esos 6. Se giró y se agarró, cayendo de pie como un gato. Por desgracia, la había lanzado accidentalmente hacia Man, quien ahora se alejaba a toda prisa con los ojos abiertos y aterrorizados. Ben no pudo evitar quedar impresionado por sus dotes interpretativas. Ben miró la computadora. Estaban tan cerca. Oh, no, no lo hagas, gritó Artemis, disparando tan rápido que Cheshire se vio obligado a retroceder hacia Ben, quien aprovechó la oportunidad. Murmuró en latín de nuevo y usó su telequinesis para arrancar las tablas del suelo con la esperanza de desequilibrarla. Funcionó, porque esta vez las flechas dieron en el blanco. Solo para ser cortadas en el aire por la espada de Cheshire. Dios mío, esta chica era la definición de una niña. Artemisa, cuidado. El arquero tuvo que olvidarse de Cheshire cuando el hombre araña se separó del tipo del gancho y Wally no pudo detenerlo. Artemisa se vio obligada a moverse para evitar ser atrapada por las telarañas justo cuando Cheshire aprovechó y se abalanzó sobre Man. Ella levantó su espada, lista para atacar. Ben se movió sin pensar, volando hacia adelante y tirando telequinéticamente hacia atrás, jalando a Cheshire. Las mujeres jadearon y lanzaron un shuriken en represalia, y Ben se tambaleó cuando lo golpeó en el hombro. Inmediatamente sintió somnolencia. Veneno. Por supuesto que estaba envenenado. Se le doblaron las rodillas y la soltó. Ya se sentía exhausto. Fuera cual fuese el veneno, había funcionado rápido. Claro, tenía extraterrestres que podía usar para contrarrestarlo, pero en ese momento, la misión era lo primero. Cambiaría en cuanto Robin le avisara que la niebla estaba desactivada. La asesina se detuvo, mirando a Ben como si se hubiera dado cuenta de algo. Ben lo miró y se dio cuenta de que estaba sangrando verde. Eso, probablemente era una señal inequívoca de lo de los extraterrestres. Eres el marciano. Esto es un truco, dijo con voz peligrosa. Cerca, llamó Man y Cheshire apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Man, telepáticamente, le lanzó varios objetos pesados a la mujer. Ben no lo sabía. Solo sabía que el lugar donde lo habían golpeado le ardía. Se lo tapó con los dedos mientras la vista se le nublaba y el estómago le daba un vuelco. Deca, gritó Man alarmada cuando se derrumbó por completo. Fue en ese momento que la computadora emitió un pitido, indicando que Robin había llegado y neutralizado la niebla. Cheshire emitió un pequeño gruñido antes de lanzar una de sus balas de humo. Ben no lo pensó dos veces, agarró el reloj de su brazo, girándolo para desactivar el bloqueo de ADN y activar de nuevo la función de línea de vida. El Omnitrix no perdió tiempo en encontrar exactamente lo que necesitaba y transformarlo. Dijo con voz entrecortada. Amphibian. Hace tiempo que no soy anfibiano. Los dejaste escapar. Ben se levantó mientras se sacudía el veneno. Wally le gritaba a Artemis. Dios mío, Deca, ¿qué hizo?, preguntó Man, volando a su lado con evidente preocupación. Va, solo un poco de veneno. Pero esta forma lo aguanta. Estaré bien, respondió antes de entrecerrar los ojos hacia Wally y Artemis. Cállense, casi muero aquí. Llevo toda la noche lidiando con ustedes dos intentando matarse, creo que ya no aguanto más. La niebla está desactivada, así que Sterling está a salvo. Pongámosla bajo custodia protectora y demos por terminada la noche. Creo que necesito una siesta, no puedo tomarte en serio cuando te ves y hablas así, Deca, comentó Wally. Ben solo señas con fuerza. ¿Cómo demonios hacía el abuelo esto? Vamos a buscar a los demás y volver a casa, resopló Ben. Benjamin estuvo en la banca el resto de la tarde y toda la mañana siguiente, ya que Batman quería vigilarlo por si acaso se le había pegado algún veneno. Albedo no estaba contenta. Benjamin iba a ser su perdición. Qué tan difícil fue para el adolescente cambiante simplemente no estar a punto de morir cuando Albedo no estaba allí para vigilarlo. Al parecer es extremadamente difícil.
Había regañado a Benjamin por su imprudencia al terminar la misión, solo para que Matt lo llevara aparte y le explicara que había sido un accidente. Benjamin la estaba protegiendo y el asesino se sobresaltó. El corte del shuriken ni siquiera había sido tan profundo. El veneno simplemente había sido muy potente. Por supuesto, cuando Benjamin comenzó a burlarse de Albedo sobre su preocupación, Albedo supo que había sobrepasado algún tipo de límite y se encontró abandonando la cueva por completo a favor de caminar por las calles de Washington, D.C. Claro, con o sin la provocación de Benjamin, habría acabado allí de todas formas. Las misiones recientes, además de su trabajo con Wayne, le habían quitado mucho tiempo. Tiempo que necesitaba para una reunión pendiente desde hacía tiempo. Se detuvo frente al nuevo edificio Cadmus. Respiró temblorosamente, recordando lo que había sucedido la última vez que había pisado la propiedad de Cadmus. Lo olvidó antes de subir las escaleras para entrar al edificio, controlando su expresión. Por supuesto, Guardián lo esperaba, esperando la visita. Ah, tú debes ser el Dr. Tennyson. Wayne nos avisó que vendrías. Eres el hombre que, según él, se especializa en microevolución genética. La mirada de Guardián recorrió a Albedo. Eres más joven de lo que pensaba. El Dr. Spence dijo que lo serías, pero aún así. Albedo simplemente golpeó el suelo con el pie, mostrando su impaciencia. Bien. ¿Querrás ver al doctor? Adelante. Albedo lo siguió. Se quitó el sombrero al entrar al complejo y se quitó las gafas de sol mientras observaba los proyectos que bullían a su alrededor. Sus ojos estudiaban los gráficos y las estaciones de laboratorio, y se entrecerraron aún más al darse cuenta de que su batalla por comprender a Cadmus apenas comenzaba. Dra Tennyson, la mirada de Albedo se cruzó con la de una mujer más joven, de piel oscura y gafas en la nariz. Llega tarde. Dra Spence, asintió Albedo. Disculpe, mi hermanito no se encontraba bien, estaba atendiéndolo. Su expresión severa se iluminó brevemente antes de entrecerrar los ojos de nuevo. Cuando el señor Wayne pidió que uno de sus científicos trabajara en este proyecto, esperaba a un hombre con más profesionalismo. No sé qué esperaba, considerando que también me dijo que su especialista tenía 16 años por alguna razón incomprensible. Albedo reprimió el impulso de mirarlo fijamente. Odiaba que los médicos humanos señalaran su edad física. Era tan denigrante que lo llamaran niño unos médicos que sabía que eran más jóvenes y menos inteligentes que él. Vamos, doctor, ambos sabemos que Cadmus ha estado en una situación muy delicada tras el incidente de julio. Albedo replicó de inmediato, aceptar mi ayuda, y por extensión, la del señor Wayne, es la única manera de que realmente pueda recuperarse, al menos públicamente, de ese desastre. Estoy seguro de que el X-Corp ha estado trabajando arduamente para controlar los daños, pero por una vez, Luthor parece comprender la gravedad de lo que ocurriría si la clonación genética poco ética saliera a la luz pública. Cadmus ya no hace eso, replicó el Dr. Spencer de inmediato. Albedo puso los ojos en blanco. Bien, porque lo estabas haciendo mal de todas formas, respondió Albedo. Claramente, el Dr. Spencer no tenía ni idea de cómo responder, ya que Albedo colgó el sombrero y se quitó la chaqueta, poniéndose la bata que le habían proporcionado. ¿Dices que sabrías clonar a un hombre mejor que el Dr. Desmond, el antiguo experto? Preguntó finalmente. Albedo simplemente tarareó y la mujer resopló. Eres muy arrogante, chico, decidió. Sea prodigio o no, un chico de 16 años no puede tener. Te sorprendería, la verdad. Albedo interrumpió. Ahora, me gustaría ver el experimento genomorfo llamado Dubilex. Creo que me centraré en él para mi investigación principal, ya que parece ser el más consciente y complejo de los genomorfos recuperados. Por lo tanto, es un excelente sujeto de estudio. Espero que mi investigación sea de gran utilidad para su causa. La Dra Spencer parecía visiblemente irritada, pero en realidad no tenía voz ni voto. Ambos lo sabían. Después de lo que el equipo le había hecho a Cadmus, estaban en la cuerda floja. Lo dejaría entrometerse un rato hasta que estuviera satisfecho y luego probablemente retomarían su investigación exactamente donde empezaron. No es que le importara. No llegarían muy lejos con su investigación una vez que él terminara con ellos, eso era un hecho, cierto. Está en el laboratorio 34. Te espera, respondió ella. Señaló el pasillo. Por supuesto que aceptaba a Albedo. El telépata mugriento no tenía límites, a diferencia de Mann. Iba a tener que dejarle muy claro a ese genomorfo que los Galván no se tomaban a la ligera a los invasores telepáticos bajo ningún concepto. Robar información de la mente de un Galván era, en esencia, robarle a un Galván. Dejó atrás al Dr. Spencer. Guardián lo siguió de cerca, probablemente asegurándose de que Albedo fuera por buen camino. No le habría sorprendido en lo más mínimo que el hombre aún estuviera atrapado por el hechizo que Cadmus le había impuesto. Casi cabía preguntarse cómo Guardián llegó a conocer tanto a Cadmus. Albedo hizo nota mental de buscar en las bases de datos de la Liga de la Justicia información sobre el supuesto héroe en una fecha posterior. Encontró el laboratorio mencionado y le ordenó a Guardián que esperara afuera. Abrió la puerta, metiendo la mano en los bolsillos de sus vaqueros mientras encendía el dispositivo que guardaba en ellos. Cualquier micrófono en la habitación fue anulado de inmediato.
Allí lo esperaba el mismísimo telépata de dos cuernos, hijo de Talo, saludó Dubilex, hijo de Sandra y Carl Tennyson, en realidad, corrigió Albedo de inmediato, manteniendo su tapadera por si acaso cometía algún descuido. Soy el doctor Albedo Tennyson. Me han asignado para trabajar contigo. La comprensión se reflejó en el rostro de Dubilex y Albedo se dirigió al mostrador, localizando los materiales solicitados que necesitaba para estudiar el genoma. Esperó a que el telépata se conectara con él, tomándose su tiempo para comprobar 3 veces qué instrumentos tenía, como si fuera extremadamente cauteloso. «Te has estado conectando con otro telépata», gritó Dubilex mentalmente, «y respetarás mis límites», respondió Albedo. «Tú, hasta ahora, eres la única persona, aparte de mi hermano, que conoce mi verdadera identidad y mis verdaderas intenciones. No tengo más remedio que colaborar contigo en este asunto, y creo, aunque podría equivocarme, que tenemos una causa igual contra la que luchar. La organización en la sombra», dijo Dubilex asintiendo. «La que creó a Cadmus». Albedo simplemente tarareó antes de hablar en voz alta. «Necesito tomarte las constantes vitales. Quiero saber qué es lo que te conviene más. Me han dado los resultados, pero me gustaría saberlo por mí mismo. ¿Podrías tomarte la presión arterial?» «Por supuesto». Dubilex le ofreció el brazo a Albedo y Albedo se puso a trabajar para arreglarse y hacerse pasar por cualquier otro doctor. «Te ayudaré a traer a tu hermano a casa lo mejor que pueda», admitió Dubilex. «Pero ni siquiera yo sé el alcance de su poder ni si quienes crearon a Cadmus tienen lo que buscas». «Si no, al menos es un comienzo», replicó Albedo. «Cierto». Entonces Dubilex hizo una pausa, dudando como si considerara hacer una pregunta difícil. «En ese sentido, sin embargo, necesito un favor. Sé que no estoy en posición de pedirte ayuda después de todo lo que has hecho hasta ahora para ayudarnos a mí y a mis hermanos, pero tengo la sensación de que podrías estar más abierto a mi propuesta que cuando te encontré en Cadmus. Tu corazón es mucho más tierno que cuando te conocí». Albedo le lanzó una mirada furiosa. Por supuesto, el telépata tenía condiciones para su ayuda. «¿Qué quieres? Anda, escúpelo. Quiero construir una ciudad». Albedo tuvo que reaccionar con incredulidad, pues eso no era en absoluto lo que esperaba que dijera el telépata. «¿Qué? He visto una ciudad, en tu mente. Una muy parecida a la que he decidido construir. Una donde convivan metahumanos, humanos y extraterrestres. Quiero recrearla, pero aquí, quieres crear un Eroverso equivalente a Undertown». El telépata simplemente asintió. «Déjame explicarte y defender mi causa, como mínimo, no necesito que defiendas una causa, Dubilex», replicó Albedo. «Lo apruebo». Dubilex hizo una pausa, como si no hubiera esperado que Albedo accediera tan fácilmente. «Si construir una ciudad te libera de las garras de Cadmus y te protege de caer en manos de los héroes o de los llamados villanos, entonces una ciudad es lo que construiré. Soy Galván, amigo. Nacimos para crear estas cosas». Albedo explicó rápidamente: «Puede que tenga diferencias con mi mentor, pero nunca olvidaré mis raíces». Vio la alegría en la expresión de Dubilex. El telépata se emocionó al ver que Albedo estaba de acuerdo. Sin embargo, Albedo comprendió que no tenía ni idea de lo difícil que sería lograr algo así sin que Cadmus se enterara. «Pero, hay condiciones, reglas que debemos cumplir. Y debes cumplir con tu parte del trato. ¿Qué sabes de Cadmus que la Liga no pudo recuperar? Este es el precio que pido antes de acceder a sentar las bases de una ciudad. Para que un experimento tan arriesgado funcione, los genomorfos no pueden ser los únicos habitantes de la ciudad. Con el tiempo, también habrá que implementar extraterrestres. Luego, metas, hasta que finalmente, humanos», asintió Dubilex con entusiasmo. «Solo puedo iniciar un proyecto así, con mi propio multiverso aún fuera de mi alcance, pero cada día más cerca. Sin embargo, trabajaré con diligencia para construir una ciudad segura e independiente, plenamente capaz de hacer realidad esa visión. Sin duda, grupos corruptos intentarán destruirla o manipularla una vez que el mundo la conozca. Antes de irme, intentaré sembrar las semillas necesarias para evitar semejante tragedia», decidió Albedo. «También trabajaré en la creación de un grupo mucho más legal, capaz de defender y evitar que grupos como Cadmus perjudiquen a tu pueblo. Será similar a los plomeros que mi raza ayudó a fundar, solo que mucho más local en este mundo. No es suficiente la Liga. Para nada. La Liga defiende el mundo. Y cada héroe protege su propia ciudad. Pero, al fin y al cabo, son guerreros, no oficiales. No se rigen por un conjunto de reglas estándar simplemente porque no deberían seguirlas. No les resulta práctico, necesitamos bandidos como ellos para evitar la corrupción de un sistema. Pero no debemos permitir que se conviertan en el estándar, como lo son actualmente, porque no siguen un conjunto de reglas selectas. Son, en cierto modo, como Azimuth creó el Omnitrix para tener un medio externo para establecer la paz. Sin embargo, al establecer un estándar al margen de la Liga, podemos crear orden a partir del caótico sistema actual de control de los metas y los alienígenas en la Tierra, de ahí que gente como los plomeros sea absolutamente necesaria». «Hablas muy bien del grupo contra el que luchas», comentó Dubilex. Albedo frunció el ceño.
Sé por qué existen los plomeros, Dubilex. Pero son mis enemigos porque Azmuth lo es. Aunque entiendo su razonamiento para crear tanto el Omnitrix como a los plomeros, no estoy de acuerdo con sus métodos de ejecución. Son imprudentes, temerarios y, en general, negligentes. Es una vergüenza para la raza que tanto lo venera, y ni siquiera se dan cuenta. Después de todo, ¿qué clase de persona le da algo como el Omnitrix a un niño humano de 10 años? Entiendo tu preocupación, coincidió Dubilex. Aunque no creas que tu hermano sea un mal portador. Albedo lo fulminó con la mirada por el comentario. El genomorfo se encogió de hombros con impotencia. Albedo simplemente se frotó la frente y dejó escapar un profundo suspiro. Independientemente de los descabellados esfuerzos de mi antiguo mentor, este sistema que propongo es la mejor manera de arreglar la relación entre los metagenomorfos y los alienígenas con los humanos. Una introducción gradual, comenzando con un número limitado y seguro, y luego expandiéndose lentamente, utilizando a la Liga como un tercero externo e ilegal, y una fuerza policial destinada a regular, proteger y prevenir otro Cadmus. Albedo concluyó, es un sistema que ha funcionado innumerables veces en muchos mundos que se están adaptando a cambios como los que experimenta esta Tierra. Genial. ¿Cómo empezamos?, preguntó Dubilex. Primero, tendrían que declarar su liderazgo. La forma de hacerlo depende completamente de ustedes y de los genomorfos. Claramente, son sus defensores, si desean que continúen como líderes, deben hacerlo oficial. Deben crear una estructura entre ustedes y organizar un sistema de gobierno para ser reconocidos como una ciudad funcional. Albedo tomó un papel del escritorio y un alfiler, garabateando su número. Quiero que me contactes con este número, nada de mensajes telepáticos, no te metas en mi cabeza. Una vez que hayas empezado a sentar las bases, revisaré lo que has hecho y determinaré si es necesario hacer algún ajuste. También reservaré una cita para reunirme contigo la semana que viene para hablar de la construcción y evaluar la zona que crees que sería suficiente para la ciudad. ¿Te parece bien el jueves a las 2? Dubilex asintió con entusiasmo. Parecía un niño galván al que le acababan de comunicar una audiencia con el mismísimo primer pensador. Aunque Albedo no sabía qué significaba esa expresión, ahora, la información que necesito, insistió Albedo. Dubilex salió de su excitación, claramente necesitaba ese pequeño recordatorio de que el trato era mutuo. Sí, por supuesto. Para empezar, los kryptonianos son solo la cuarta parte del proyecto KR, necesitaban dominar la clonación. El proyecto llevaba muchísimos años en marcha, empezando con animales, luego con humanos, luego con metas y finalmente con extraterrestres. Dubilex explicó rápidamente, todavía conservan el ADN original almacenado con algunos de los genomorfos más hostiles y peligrosos. Todavía no puedo acceder a él. Pero quien conocería los detalles del proyecto sería el propio fundador de la empresa, ¿cierto? Esperaba no tener que investigar ese tema, pero Dubilex confirmó que no tenía otra opción. Luthor, decidió, necesito investigar a Alexander Luthor. Benjamin le informó a Albedo por mensaje de texto que estaría en la cueva jugando videojuegos con Wally y Robin. A Albedo no le importaba que trabajara hasta tarde. Lo cual era bueno, ya que Albedo necesitaba tiempo extra esa tarde para llevar a cabo su peligroso plan. Tras darse cuenta de que investigar a Luthor sería completamente inevitable, recurrió al plan que esperaba no usar. Ya lo tenía preparado, con mapas y planos memorizados y cada paso que debía dar escrito. Sin embargo, cuando se deslizó hacia la ventana del edificio LexCorp, no pudo evitar sentirse extremadamente tenso. No era la primera vez que entraba ilegalmente y robaba información. Se había visto obligado a realizar este tipo de trabajos muchas veces en el pasado, simplemente porque podía hackear cualquier computadora sin ser rastreado. Al fin y al cabo, pensaba en las ventajas de ser Galván. Pero los sucesos del día de la independencia lo habían puesto de los nervios. Esa había sido la primera vez que lo atrapaba a alguien que, decididamente, no era el famoso Ben Tennyson. Podría llamar a Albedo torpe y descoordinado cuanto quisiera, pero ni siquiera Robin era tan meticuloso como Albedo a la hora de recopilar información. Ser un guerrero o un detective consumado era una cosa, pero ser un Galván era algo completamente distinto. Nadie sabe que estás aquí. Una pequeña parte de su mente le advirtió. Y sí, era dolorosamente consciente de ello. Al menos en el fracaso de la incursión del 4 de julio, Benjamin sabía a dónde iba. Esta vez, estaba realmente solo en su empeño mientras examinaba la amplia y abierta oficina. Sus manos enguantadas recorrieron las paredes con cautela, consciente de que la inocente computadora sobre el escritorio solo daría resultados limitados. Luthor debía mantener los datos que necesitaba cerca. Pero debía ser más segura que una computadora fácil de robar. Los planos sugerían que, lo había encontrado. Sus dedos rozaron el revestimiento de una especie de panel y se arrodilló, concentrando el maná y pulsándolo hacia el panel. Se oyó un clic y el panel se abrió con facilidad. Comprobó rápidamente si había algún mecanismo de seguridad, y una especie de alarma antes de extender la mano y agarrar la pequeña unidad almacenada en el panel oculto.
Destapó con cuidado su muñeca del Super Omnitrix y modificó sus puertos para que fueran compatibles con los discos humanos. Insertó el disco, pulsando rápidamente el dial del Super Omnitrix muerto mientras buscaba información rápidamente. Necesitaba conseguir lo que necesitaba y salir de allí cuanto antes. Cuanto más tiempo permanecía allí, más inquietante le parecía todo. Un suave timbre de su reloj le avisó de que los datos habían sido protegidos, y Albedo rápidamente volvió a colocar la unidad en su sitio antes de cerrar el panel. Luego se volvió hacia la computadora, deslizando su guantelete negro sobre el reloj mientras se acercaba. Él lo encendió. Aunque dudaba que Luthor guardara muchos secretos en la computadora, sabía que información valiosa podría haber pasado por ella. Contrariamente a lo que algunos creían, el código y los datos de cualquier dispositivo nunca se borraban por completo. Siempre quedaban tenues rastros y huellas de su existencia, a menudo ocultos bajo el código que los había reemplazado. Además, necesitaba instalar el software espía Galvanic y enviarlo a través de los servidores del LexCorp. ¿Qué mejor ordenador para hacerlo que el del propio director ejecutivo? Obvió la contraseña fácilmente. Los humanos eran tan ridículos en sus humildes intentos por mantener a alguien como Albedo fuera de sus sistemas. Se puso manos a la obra, instalando su código y ocultándolo con facilidad bajo capas y en rincones oscuros que nadie revisaría. Cada línea estaba programada en su lengua materna, pues estaba seguro de que ningún humano ni alienígena en este multiverso sería capaz de leerla y combatirla. Era el único capaz, ya que era el único Galván. Estaba a punto de terminar cuando un suave clic hizo que su cuerpo se pusiera rígido. Giró la cabeza hacia la puerta, que acababa de abrirse. Bajo su máscara con forma de calavera, abrió los ojos de par en par al ver cómo el pomo empezaba a girar. Se tragó el pánico, cerró la sesión rápidamente y se acomodó en la silla del director ejecutivo, intentando adoptar la identidad de Red X. La puerta se abrió y las luces se encendieron. Los ojos de Albedo se encontraron con los ojos del propio Luthor, quien permaneció allí solo un momento, con clara alarma. Entonces sus manos volaron a su cintura y un arma fue sacada de su lugar y apuntó directamente a Albedo. ¿Quién eres?, gruñó el director ejecutivo. Echó mano de las dotes interpretativas que había adquirido en el teatro. La personalidad de Ben se impuso a la suya con facilidad, a pesar de su dignidad galvánica. Lex Luthor, exclamó con un aire muy Ben, aplaudiendo al incorporarse. Un honor conocerte. Soy Red X. Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo. No tengo ni idea de quién eres, dijo Luthor con cara seria, todavía bastante molesto con el extraño enmascarado en su oficina. Sí, bueno, soy bastante nuevo, admitió Albedo. No es que no tenga experiencia, señor Luthor. Oh, no, para nada. Soy el mejor en mi campo. No encontrará a nadie mejor, se lo aseguro. Un pajarillo me dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba, digamos, subordinados para ayudar, si me entiende. Estaba disparando a ciegas. No tenía ni idea de cuán involucrado estaba Luthor en todo el asunto de Cadmus. Por lo que Albedo sabía, Luthor ignoraba los sucesos de Cadmus hasta que el equipo reveló la verdad. Pero, a juzgar por lo que Albedo había leído sobre Luthor, dudaba que ese fuera el caso. ¿Qué pájaro?, preguntó Luthor. Albedo tragó saliva, con la mente acelerada. Inmediatamente pensó en Cheshire, el asesino que había envenenado a su hermano pequeño. Oh, ya sabes, sombras. Albedo se recostó en el asiento, sin apartar la vista de Luthor. Luthor frunció el ceño, pero bajó el arma. Albedo contuvo un suspiro de alivio. ¿Qué quiere Ras?, gruñó, visiblemente molesto. Albedo archivó que Luthor aparentemente tenía alguna conexión con las sombras. Oh, acabo de recibir noticias de las sombras, respondió Albedo. En realidad no trabajo para ellos. Soy un artista en solitario. Pero dependiendo del precio. Albedo se frotó los dedos. Bueno, me dijeron que mis habilidades te serían útiles, así que aquí estoy. Se levantó de repente, haciendo una reverencia dramática. ¿Y qué serían exactamente?, preguntó Luthor. Albedo sonrió con picardía bajo su máscara antes de invocar un surkin de maná en forma de X. Luthor observó el arma mientras Albedo la hacía girar entre sus dedos. Pues, tecnología de punta. Soy un ladrón, Lex. Y uno bueno. Cualquier tecnología que necesites, cualquier información que quieras descubrir, es tuya, respondió Albedo. Y como ya he dicho, soy el mejor en mi campo. Hay una razón por la que no tienes ni idea de quién soy. No es por presumir, pero soy genial. Creo que el hecho de que ni siquiera supieras que estaba aquí hasta que abriste la puerta lo demuestra. Bueno, quiero que te vayas, dijo Luthor con cara seria. Albedo se encogió de hombros. Tú te lo pierdes, amigo. Albedo odió que la palabra, amigo, hubiera salido de sus labios, pero era lo que Benjamin habría dicho. Metió la mano en su cinturón de herramientas y Luthor se tensó. Albedo simplemente sacó una tarjetita con el número de un teléfono prepago garabateado. La insignia de la X roja pintada audazmente en el frente con tinta carmesí. Bueno, si necesitas un ladrón, ya sabes a quién llamar.
Mi tarjeta, y entonces, con un pequeño asentimiento, se concentró en teletransportarse, y con un destello rojo, salió de la oficina de Luthor. Se tambaleó de inmediato por el agotamiento al reaparecer al nivel de la calle. No fue tan lejos como lo había intentado la última vez, pero el traje de Red X logró dejarlo exhausto mientras se tambaleaba hacia el callejón más cercano y lo inutilizaba por completo. Se desplomó contra la pared del callejón, jadeando levemente. Ya sentía que le acosaba una migraña. Aún así, la superó. Estaba aliviado de que Luthor no le hubiera disparado y emocionado de haberle causado alguna impresión al teletransportarse así. Echó un vistazo a su reloj de muñeca antes de poner los dedos sobre la pantalla y revisar la información robada. Por suerte, contenía algunos archivos de Cadmus que sabía que no había conseguido antes. Eso significaba que, al menos, el viaje había sido un éxito. Continuó pasando por alto la información, prometiendo revisarla a fondo una vez que estuviera a salvo en su apartamento con Benjamin. Su respiración se entrecortó al encontrarse con uno de los archivos. Proyecto 10. No fue solo una coincidencia. 10 era solo un número. Claro, era el número de la suerte de Benjamin, pero eso no significaba nada. Era un número común que a los humanos les gustaba usar para cosas. 10 dedos, $10, 10 por 10. El maldito sistema métrico. Además, mientras Benjamin había estado usando activamente sus poderes en misiones, apenas había aparecido lo suficiente como para llamar la atención, ¿verdad? Bien, abrió los archivos. Inmediatamente sintió una especie de rabia peligrosa. Dentro había imágenes de las distintas formas extraterrestres de Benjamin de cada misión individual en la que habían estado. Gran frío, idem, vid salvaje, ataque gravático, la nueva forma marciana a la que Benjamin había llamado Marten, pero disfrazada de albedo. Anfibiano, mejora. Polvo molesto, 4 brazos, giro terra, mono araña, jurirri. Las imágenes estaban borrosas, con notas y observaciones aleatorias sobre las distintas formas, algunos señalando que las formas eran desconocidas. En la parte inferior había una pequeña exención de responsabilidad. Se le vio por primera vez en la incursión de Cadmus trabajando con un compañero llamado Reflect que parece poseer algún tipo de magia. Supuestamente, según el informe, es un agente de una organización desconocida llamada Los Plomeros y un guerrero peligroso. Marcado como posible asistente, Deka posee habilidades de changeling que van más allá de todos los avances tecnológicos conocidos. Todas las transformaciones están vinculadas al reloj que lleva y al símbolo del reloj de arena en su pecho, aunque parecen aleatorias. Originalmente se teorizó que tenía solo 10 formas, como su nombre indica, pero ahora nuestra fuente ha descubierto que tiene al menos 12. Cada forma es aleatoria y aparentemente no tiene relación con las demás. Se busca a Deka con vida para su posterior estudio. Su compañero, aunque muestra potencial, está obsoleto. Alguien estaba observando sus batallas. Eso, o cada pelea en la que habían participado desde que llegaron al Eroverso, tenía alguna conexión peligrosa. Su primer pensamiento fue sospechar de algún topo entre sus filas, pero de inmediato supo que no tenía sentido. Un topo habría sabido que Benjamin tenía muchos más de 12 alienígenas. Un topo habría sabido que era el Omnitrix. Pero el documento apenas contenía información al respecto. Lo que dejaba a su grupo con un acosador que de alguna manera sabía cuándo iban a una misión, probablemente un traidor en las filas de la Liga, o algo similar. O la organización en la sombra que dirigía Cadmus tenía un alcance mucho, mucho mayor del que Albedo había sospechado. Se busca vivo, gruñó en voz baja, reconociendo de repente que su rabia era distinta a cualquier otra que hubiera conocido. No era sed de venganza ni la rabia nacida de la traición. Esto era algo más profundo. Algo mucho más violento. Se busca con vida para realizar más estudios. Querían a Benjamin. Claro que la organización quería a Benjamin. El niño era un arma viviente mientras tuviera el Omnitrix. Gruñó. Su agotamiento desapareció repentinamente al estallar sus emociones. No notó el brillo carmesí que brillaba a pesar de las lentillas que llevaba. Ni el maná que brillaba a su alrededor a pesar de que el traje Red X estaba desactivado. Cualquiera que siquiera piense en tocar a mi hermano, gruñó con una convicción que ni siquiera sabía que poseía, morirá a mis manos. Piensen lo que piensen todos, no soy un héroe pretencioso. Los mataré si le ponen un dedo encima a Benjamin. Sus palabras lo alcanzaron, casi como un latigazo, y parecieron arrancarlo de su ira mientras el brillo rojo se disipaba de sus dedos y ojos. Comillas. Mi hermano, sabes, eres como mi hermano mayor y esas cosas. No estamos destinados a ser amigos. Ando crees que tu hermano sea un mal portador. Ya no podía negarlo, ¿verdad? Como un tonto, se había dejado encariñar con Benjamin. Ya no se trataba de conseguir el Omnitrix, ¿verdad? No lo había sido desde la noche en que hablaron de sus pesadillas. Por mucho que odiara admitirlo. Azmuth había elegido bien, pero eso todavía no significaba que Azmuth tuviera razón.
Albedo respiró temblorosamente, asimilando la nueva revelación antes de asentir. Una cierta determinación floreció en su pecho al volver la vista hacia el Super Omnitrix muerto con la información que necesitaba. Había hecho la promesa de que Benjamín regresaría a casa con su familia, sano y salvo. Tenía la intención de cumplir plenamente su palabra y nadie se interpondría en su camino. Quiero aprender magia, declaró Albedo mientras dejaba una pila de libros pesados sobre la mesa de centro justo cuando Ben terminaba de preparar sus batidos matutinos. Estaban en la sala de estar de la cueva. Creí que no creías que se llamara magia. Estás cediendo. No importa lo que yo sepa sobre el maná, replicó Albedo. Solo importa que tú sepas cómo usarlo y yo no. Ben miró confundido al Galván, claramente convencido. ¿Por qué demonios le pediría a Albedo precisamente a él ayuda con magia? Había gente en la liga que probablemente sería mejor. Claro, Ben también era nieto de Verdona, pero no era Gwen Tennyson. La magia nunca había sido su fuerte. Con el Omnitrix, simplemente estaba demasiado cansado para intentar manipularla después de algunos contratiempos de la infancia que tuvo con la magia de Gwen y su reloj. La magia y la tecnología no se llevaban bien. Como Albedo lo conseguía, no tenía ni idea pero, considerando que el tipo era un Galván en un cuerpo híbrido de Anodita, no era sorprendente que Albedo lo hubiera logrado. Claro, Albedo había ido y demostrado que Ben podía usar magia. Pero Ben nunca había utilizado su conocimiento personal de esa forma de arte para hacer un trabajo heroico. Sería mejor que le preguntaras a nuestra prima o a nuestra abuela, o, no sé, ya que esos dos ya no están, a Zatara. He oído que es bastante bueno en eso, sugirió Ben. Creo en la magia y la tengo, igual que tú, pero no la uso. Albedo puso los ojos en blanco. Por favor, se burló. No pasas la mayor parte de tu infancia con tu prima Gwendolyn sin darte cuenta de cómo usa nuestra herencia para luchar. Debes haber aprendido algo luchando junto a ella. Prestas más atención de la que la gente cree. Esa fue una acusación extrañamente amable de Albedo. Ben no iba a quejarse. Simplemente suspiró y dejó las bebidas en la mesa, inclinándose para mirar los libros que Albedo había traído. ¿Dónde diablos conseguiste esto? He estado investigando a fondo las creencias humanas sobre el reino de la magia tal como lo perciben. Esperaba comprender los principios, comenzó Albedo. Ben levantó la mano de inmediato. Sí, te callaré ahora mismo. Le das demasiadas vueltas a todo esto. Sí, gran parte de la magia consiste en memorizar los hechizos correctos, dominar las técnicas y todas esas cosas aburridas, pero la magia es básicamente como hacer arte. Diferente para cada persona. Y emocional, no siempre lógica. Tienes que dejar de pensar en esto como lo haría un Galván. Nunca mejorarás si lo haces. Pero nuestra prima no leyó e investigó a fondo para convertirse en una mejor hechicera, cuestionó Albedo. Bueno, sí que lo hizo. Ben se encogió de hombros. Pero esa no es la cuestión. Me lo explicó una vez. Verás, cualquiera puede memorizar un montón de hechizos, historia y todo eso, pero eso no significa que sea bueno en la magia. Somos híbridos anodizados. Nuestra magia no proviene de la investigación. Proviene de una chispa. Ben se presionó el pecho con los dedos. Una chispa emocional, libre y enérgica que se siente atraída por la aventura, el vagabundeo y la emoción. La raza de la abuela vive para divertirse y usar sus emociones y su chispa para crear y manipular la energía vital que los rodea. Eso no es algo que se aprende, Alves. Es algo con lo que se nace. Los ojos carmesí de Albedo se entrecerraron y separó los labios para decir más cuando de repente Man entró volando en la habitación. Vamos, ustedes dos. Tornado Rojo tiene una misión para nosotros, vio emocionada antes de salir volando. ¿Qué está haciendo, Al? No estaban entrenando en la otra habitación. ¿Y desde cuándo Red da misiones? La verdad, no tengo ni idea, dijo Albedo con una risita. Vamos a averiguarlo, sí. Los hermanos se levantaron y se dirigieron hacia donde había ido Man. Ella ya estaba en la avionave, visiblemente emocionada, pues el resto del equipo, menos Robin, que estaba haciendo cosas de Batman con Batman, ya había subido. Pareces animada, observó Ben. Ella sonrió. Tornado Rojo solo quiere que veamos a su amigo, Kent Nelson. Ella respondió, esto no es nada oficial, pero pensé que deberían acompañarnos, ya que podría haber magia y Albedo la tiene. Ben se devanó los sesos preguntándose quién demonios era Kent Nelson, antes de que Albedo hablara. Doctor Destino. Hechicero Supremo, añadió Albedo. Exmiembro de la Sociedad de la Justicia de América. El grupo que precedió a la Liga de la Justicia. Creía que se había retirado. Ben probablemente nunca sabría de dónde sacaba Albedo su infinito conocimiento de la gente de ese multiverso. A veces, se dio cuenta, simplemente no quería saber nada. No deberíamos coger nuestros uniformes, continuó Albedo. Pero Ben simplemente sonrió, rodeándola con el brazo, quien se estremeció visiblemente ante el repentino contacto. No, M tiene razón.
Esto te hará bien. Decías que querías saber más sobre magia. Un hechicero es justo lo que te recetó el médico. Quizás te ayude a incursionar en la magia sin que el traje Reflect te sirva de muleta. Comillas. Supongo que sí, asintió Albedo a regañadientes y subió a la avionave sin más objeciones. Como era de esperar, descubrió que Wally y Artemis ya estaban discutiendo por algo sin sentido. Simplemente admítele a Man que crees que esto es falso antes de meternos en problemas, le susurró. Como que me encanta la magia desde que era niño, Artie. Bromeó Wally con una sonrisa pícara. Parecía visiblemente molesta, y Ben sabía con certeza que no quería lidiar con esos dos discutiendo sobre magia. Así que se dejó caer entre Artemis y Wally mientras Man se iba, sonriendo. Artemisa, ahora que no estoy en la banca por la vigilancia de veneno, creo que es hora de conocer mejor a nuestra nueva compañera, declaró, sobresaltando a Wally y provocando una sonrisa burlona en la rubia. Ben sintió un tic en el ojo, porque por alguna extraña razón, su sonrisa le recordaba a alguien, pero no tenía ni idea de a quién. No hay mucho que aprender, Tennyson, respondió ella riendo. Soy una arquera genial con una historia misteriosa. Ya sabes cómo es, cierto, Ben asintió, comprensivo. Ella quería mantener su vida privada en privado, para que él no la presionara. Llevaba mucho tiempo en el negocio de los héroes. Sabía cómo funcionaban esas cosas. Lo que más me interesa es cómo Wally se adentró en las artes místicas, dijo, pronunciando el nombre de Wally con fuerza y mordacidad. ¿Cuándo te diste cuenta de tu sincera afinidad por la hechicería? Ben frunció el ceño. Lo último que recordaba era que Wally estaba ahí mismo con Albedo, negando que el maná fuera básicamente magia y afirmando que la magia no existía. Se perdió Ben algo importante. Todos los científicos de su grupo cambiaron de opinión repentinamente por alguna razón, o Ben simplemente era un tonto. Bueno, no me gusta presumir, Wally hinchó el pecho. Pero antes de convertirme en Kid Flash, consideré seriamente convertirme en mago. Así que Ben era un estúpido. Wally se estaba portando como un idiota. Ben sabía con certeza que no era cierto. Algo le decía que Artemis también lo sabía por lo molesta que parecía después de que Wally respondiera. Ben se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. No iba a dejar pasar esta oportunidad. Claro que le molestaba que Wally y Artemis discutieran tanto, aunque Ben no tenía ni idea de por qué, pero no podía dejar pasar la oportunidad de meterse con Wally. Al fin y al cabo, eran amigos. Meterse con sus amigos era parte de su encanto, vaya, presumiré. Mi abuela es pura magia, así que creo que te gano, amigo. Artemis hizo una pausa, como si esto fuera nuevo para ella. Claro, era nueva en el equipo. Aunque sabía que Albedo tenía magia y Ben ya había mencionado a su abuela, estaba bastante seguro de que no lo había pensado hasta ese momento. Amigo, Albedo me dijo que solo era un ser de energía, replicó Wally antes de siquiera pensar en las palabras que salían de su boca. Hubo un momento de dichoso silencio antes de maldecir levemente y luego se apresuró a corregirse. Bueno, si Ben lo entiende. Es descendiente de una raza de alienígenas mágicos. Claro, sigo olvidándome de que tú y Albedo son posibles usuarias de magia, gritó Man desde el frente, sonrojándose. La mirada de Ben iba de Wally a Man. Frunció el ceño. Aquí realmente le faltaba algo. Entonces, señor mago, continuó Ben, todavía confundido, pero enganchado a la broma, si sabes de magia, conoces los principios básicos de la alquimia y los hechizos, y el hechizo para algo, como, no sé, la ceguera es pan comido, no. Wally balbuceó un momento antes de sonreír con seguridad. Ah, sí, esa es fácil, canturreó Wally. Artemis solo se burló. Ah, ¿en serio? Pues úsalo. Deja a Ben ciego o algo así. Te dejaré ciego. Nadie va a dejar ciego a nadie, gritó Kaldur. Ben, por favor, deja de alentar esto, a veces no eres divertido, lo sabes, resopló Ben. Kaldur puso los ojos en blanco, pero a Ben no se le escapó la sonrisita burlona en sus labios. Caramba, a veces incluso tenía el mismo sentido del humor que Rook. A Ben le encantaba. ¿Puedes dejar a alguien ciego?, preguntó Albedo. Puaj, si nuestra prima me lo dijo una vez, gimió Ben. Un hechizo atrapó su diario. La semana más molesta de mi vida, pensé que los diarios eran personales, ¿por qué intentabas leerlo?, preguntó Albedo. Kevin, respondió Ben con sencillez. Albedo tarareó en respuesta. Ah, ya veo, dijo Albedo. Investigación para el macho osmiosiano. ¿Yo? ¿Qué? Preguntó Wally, y los dobles se echaron a reír. Sin contexto, eso probablemente sonó muy raro, ¿verdad? Está hablando del chico con el que salía. Ben aclaró, pero la cuestión es que vengo de una familia de magos. Literalmente no hay forma de superarme, Wally. Soy así de genial. Wally volvió a balbucear. Artemis parecía encantada. Una vez más, algo en ella le recordó a alguien. Lo estaba volviendo loco no poder atar cabos. Dejando a un lado a la familia de Ben, aquí estamos, anunció Man. Ya,
preguntó Ben. Caramba, se le había olvidado lo rápido que podía ir la avionave cuando Man estaba emocionada. Ella tarareó alegremente, confirmando la situación, mientras preparaba la nave para el aterrizaje. Desembarcaron y Superboy se apresuró a señalar que no había nada allí. Sí que lo hay, dijeron él y Albedo al unísono, aunque Ben y Albedo no tenían ni idea de cómo habían llegado a esa conclusión, a juzgar por su expresión. Wally los miró con recelo. «Esto no será algo extraño entre gemelos, ¿verdad?», preguntó. «No estoy bastante seguro de que es. Mi abuela es una criatura mágica alienígena», respondió Ben, y avanzó hacia el claro aparentemente vacío junto al que habían aterrizado la avionave. De inmediato, la ilusión de que no había nada brilló hasta que una puerta apareció frente a ellos. «¿Qué opinas?», preguntó Artemis a Wally. «La microelectrónica adaptativa combina el desplazamiento de fase». «Por supuesto», miró a Man. «O sea, no claramente, poderes místicos están en juego aquí». Albedo también miró por encima de la puerta, antes invisible, y se burló. «No, Artemis tenía razón. Así es como camuflaron esta puerta», declaró. «Puede que sienta que algo anda mal en este lugar, pero sin duda se ha usado tecnología para intentar ocultar lo que sea que esté percibiendo». «Tiene sentido. A los magos les cuesta más percibir las cosas a través de la tecnología. Es una buena forma de disimularlo». Ben asintió. «Pero tú lo sabías, ¿verdad, hombre pared?» Claro, totalmente», resopló Artemis. Ben seguía sin tener ni idea de por qué Wally fingía que le gustaba la magia, pero cada segundo se volvía más divertido. Kaldur dio un paso adelante con una extraña llave en la mano. La introdujo en la cerradura y la puerta se abrió de golpe, revelando un amplio interior parecido a una mazmorra. Ben dejó escapar un silbido bajo. Tenía que reconocerle al tal Nelson que sabía hacer magia de maravilla. Ben entró antes que nadie, con la mirada perdida por la habitación. De repente se sintió increíblemente enérgico. Como si le hubieran dado demasiado café. Aunque el café solo parecía calmarlo. «Espera, amigo», gritó Wally. Los demás entraron tras él y justo cuando el último, el reticente Albedo, entró, la puerta se cerró de golpe y desapareció por completo. Superboy miró hacia atrás, alarmado. ¿A dónde iba la puerta? Benjamin Tennyson. Todos se quedaron paralizados cuando una imagen holográfica de Kent Nelson apareció ante Ben. «¿Sabes mi nombre?», preguntó Ben desconcertado. «El segundo nieto de Verdona», respondió el hológrafo de Nelson. «Primo de la hechicera suprema del universo. Las leyes del universo podrían separarte e impedirte verlas, pero tu destino estará ligado para siempre a las de esa realidad. Así es el destino del héroe del Omnitrix». Raya. ¿De qué demonios está hablando?, preguntó Artemis. Ben soltó una risita nerviosa. Cosas de magia, no le dé demasiada importancia. Realidades de reinos y todo eso. Realmente se fusionan cuando te has metido con ellas lo suficiente y, bueno, mi abuela y mi primo se metieron mucho, si me entiendes. Por suerte, parecieron dejar el tema mientras el holograma de Nelson continuaba, pero no reconocemos al joven mago que traes contigo ni a esta compañía. ¿Por qué los has traído aquí, descendientes de Verdona Tennyson? Vio a Albedo ponerse muy rígido ante la mención de un mago. Ben tragó saliva antes de acercar a Albedo. Bueno, solo queríamos ver cómo estaba, señor Nelson. Tornado Rojo estaba preocupado. Además, pensé que le gustaría conocer a mi hermano gemelo, Albedo Tennyson. Le interesa la magia, ya ve. Los ojos del holograma se posaron en Albedo y Nelson frunció el ceño. No sabía que Verdona tenía 3 nietos, afirmó. Bueno, sí que lo sabe, insistió Ben con una sonrisa forzada. Podía sentir las miradas fijas en él. Sabía que todo parecía de lo más sospechoso. Quizás si fingía que había un malentendido, el equipo lo olvidaría. Muy bien, mago, declaró Nelson. Si quieres acceder a esta torre, debes demostrar tu valía. Ben dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Y, ese fue el momento en que el holograma desapareció y el suelo cedió bajo sus pies. El hecho de que el suelo se cayera no habría sido un problema en absoluto si el Omnitrix no hubiera decidido ponerse rojo sin ninguna razón en ese preciso momento. Instintivamente, agarró a Albedo en el aire e intentó transformarse, pero falló. Artemis usó su arco para atrapar a Kaldur y a ella misma, mientras que Man apenas logró atrapar a Wally. Superboy se aferró a las paredes, intentando frenar su descenso. Ben abrió los ojos de par en par al ver la lava hirviente hacia la que se precipitaban y se precipitó. Escudos ahora. No puedo. Ahora, insistió. Albedo no dudó más, extendiendo la mano con desesperación. Una plataforma cobró vida, apenas alcanzándolos. Albedo tembló en el agarre de Ben, y casi al instante, la plataforma cedió. Ben no pudo evitar maldecir de nuevo, y esta vez, intentó convocar una plataforma. Nunca había usado la chispa de su abuela. Sin embargo, en ese momento, buscó en su interior y rogó que funcionara. Abrió los ojos y descubrió que un escudo verde estable los había atrapado.
El maná titilaba con incertidumbre en las puntas de su mano no Omnitrix. Acercó a su doble, justo encima de la lava. El calor era insoportable, y un humano solo podría soportarlo por un tiempo. Alves, graznó, y la energía parecía escabullirse del cuanto más lo sostenía en alto. Necesito que lances un hechizo, no sé cómo, balbuceó Albedo. Tenía los ojos desorbitados. Estaba aterrorizado. Era claramente consciente de lo cerca que habían estado de la muerte. Ni siquiera se apartó del abrazo de Ben, sino que se acurrucó más cerca, aferrándose con fuerza como si fuera un salvavidas. No puedo hacerlo, insistió Ben, intentando mantener la calma en su voz. Te lo explicaré. No tenemos mucho tiempo. Albedo asintió tímidamente. Repite conmigo. Y canaliza todo tu miedo en la lava. Frigidus et refrigescant. Frigidus et refrigescant, balbuceó. No pasó nada y la respiración de Albedo se aceleró al parecer presa del pánico. Oye, inténtalo de nuevo, Ben dijo con paciencia. Todas tus emociones. A la lava. Ten confianza. Quizás apurarse, gritó Artemis, no creo que Man y Kaldur puedan soportar esto por mucho tiempo. Frígido y refrigerado, espetó Albedo, y esta vez, todo su cuerpo se enrojeció al tiempo que el maná brotaba de él y se canalizaba hacia la lava. Al instante, el hielo pareció extenderse por toda la caverna y la lava se enfrió rápidamente, hasta que el suelo quedó de piedra. En el segundo en que se lanzó el hechizo, Ben se soltó y se desplomó sobre el piso recién creado a pesar de que Wally objetó que todavía estaría demasiado caliente para tocarlo. El piso estaba bien. Al fin y al cabo, esto era magia. Romper las reglas era para lo que servía la magia. Los demás bajaron después. Ben se tomó un momento para jadear un poco antes de ir a recuperar el aliento. Se puso de rodillas y ayudó a Albedo a incorporarse también. Buen trabajo, dijo Man alegremente. Lo lograron. Estuvo genial. Literalmente nunca he hecho eso en mi vida, declaró Ben. Me sentí extremadamente raro. Entonces, ¿qué? ¿Eres descendiente de una bruja alienígena mágica, y nunca has usado magia antes? Se burló Artemis. No debería usar maná en absoluto, dijo Albedo mientras apretaba los dientes y se frotaba las sienes. Es peligroso. Si el Omnitrix se sobrecarga de maná, podría tener consecuencias desastrosas, eso sí lo sabía, coincidió Ben antes de callarse. Nunca más. Entonces, ¿por qué dárselo al tipo que, para empezar, es mitad energía alienígena? Preguntó Wally antes de mirar a Man. Quiero decir, al chico mágico. No estaba destinado a él, interrumpió una nueva voz. Miraron hacia allí, y allí estaba el holograma de Kent Nelson. Pero el destino dictó que él fuera su protector, independientemente de los deseos del creador. Intentaste matarnos, gruñó Superboy, lanzándose contra el holograma aunque eso no tenía ningún sentido. La imagen se desvaneció, y Superboy se estrelló contra una puerta que había a su paso con un golpe sordo. Ben se puso de pie por completo, ayudando a Albedo a levantarse. Kaldur pasó junto al ahora molesto Superboy y agarró la manija de la puerta, dispuesto a abrirla. Espera. La corriente de lava, empezó Wally, pero la puerta se abrió de golpe antes de que pudiera terminar. Kaldur entró con seguridad, Man entró de repente, emocionada, y jadeó de alegría al ser tentada. Nieve. Esto animó al resto a seguirlos y rápidamente descubrieron que ahora estaban en una montaña cubierta de nieve. Ben se estremeció y Albedo se acurrucó más cerca de él. Ninguno de los dos iba vestido para la nieve. De hecho, ninguno iba vestido para la nieve. Wally y Artemis parecían demasiado distraídos con su pequeña discusión como para darse cuenta. Man era marciana, así que no importaba, y Connor era kryptoniano. Kaldur parecía ser el único ligeramente molesto, encorvado mientras se agarraba los brazos, pero estaba acostumbrado a las profundidades marinas, así que probablemente no era tan desagradable. Estamos en una dimensión de bolsillo. Es solo teoría de cuerdas, entonces ¿no crees que esta es una montaña mágica? Gruñó Artemisa. Claro que no. Eso no tendría sentido. Man de repente parecía menos emocionada y más confundida. ¿No lo crees? Inclinó la cabeza como si esta revelación la hubiera sorprendido. Claramente, había pasado por alto las pistas contextuales que indicaban que Wally estaba siendo idiota. Wally abrió los ojos de par en par y se apresuró a corregirse. No. Eso no es lo que yo, basta, interrumpió Artemis. Me estoy hartando de tu juego de impresionar a Megan a toda costa. Está claro que hay magia de verdad, y si sigues portándote como un idiota, harás que maten a todos aquí. ¿De qué hablas? Ya lo creo, ¿verdad, Ben? Apóyame. Comillas. En realidad, estoy de acuerdo con Artemis. Casi muero. Y creo en la magia. Los magos no son precisamente amables con los no creyentes, y son aún más crueles con quienes fingen serlo. Mejor confesemos ahora, amigo, mientras estamos en el corazón de la bestia. Señaló la tundra helada en la que estaban atrapados. Wally se enfureció antes de gruñirle a Artemis. Bien, no creo en la magia. Es una farsa. Todo lo que ustedes creen que es magia se puede explicar con la ciencia. ¿Verdad, Albedo?
preguntó Wally al doble de Ben, quien bajó la cabeza con cara de vergüenza. Sí, casi todo tiene una ciencia compleja, aceptó. Incluso la magia con la que, según Benjamin, él y yo nacimos. Estudié un año en el Conservatorio de Hechicería de Atlantis. Ahí conseguí los iconos de piel que me permiten controlar el agua. Kaldur argumentó, insistes en que lo imaginé. Bioelectricidad, respondió Wally de inmediato. Oh, por el amor de Dios. Qué mentalidad tan cerrada para el idiota que puede romper la barrera del sonido con sus zapatillas. Gruñó Artemis, eso es ciencia. Recreé el experimento de Flash, argumentó Wally. Así que aquí estoy. Todo se puede explicar con ciencia y... Ben sintió un nudo en el estómago al mismo tiempo que Albedo. Estaba seguro, porque ambos apartaron la atención de la discusión justo cuando un destello de luz dorada iluminó el aire y un bastón descendió a su encuentro. Ben sintió el maná envolviendo el fascinante artefacto mientras se posaba frente a los gemelos, casi expectante. Ben extendió la mano cuando Albedo retrocedió, agarrándolo del brazo como para detenerlo. Artemis también notó la reliquia y, interesado, la agarró justo cuando Wally usó su velocidad para alcanzarla. ¿Qué es esto? ¿Su varita mágica?, preguntó Wally con sarcasmo justo cuando Kaldur abrió mucho los ojos. Espera, no, pero Wally, Artemis y Ben habían agarrado el bastón, y antes de que pudieran decir nada, este se elevó rápidamente, arrastrándolos a los tres, además de una alarmada Albedo. Albedo gritó y agarró a Ben con más fuerza, intentando una vez más no caerse. Hubo otro destello dorado, y se encontraron en una plataforma con vistas a lo que parecía una especie de laberinto. Un hombre con un disfraz ridículo de mago estaba allí, atormentando a quien Ben supuso que era el verdadero Kent Nelson y a un niño que acariciaba a un gato. Man, Superboy y Kaldur no estaban por ningún lado, abracadabra, gruñó Wally. Así que, Wally conocía al malo. Eso probablemente sería útil, bueno, podrían ver eso. Kent rió. El bastón voló de sus manos, chocando con la palma de Kent. Casi al instante, las ataduras que lo sujetaban se desprendieron. Agitó el bastón y apareció una puerta. Kent se agachó, indicándoles que lo siguieran. Wally y Artemis obedecieron sin demora. Aquí dentro. Rápido. La puerta se cerró justo cuando Ben metió a Albedo. Al parecer, era un ascensor. Genial. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Ben decidiera hablar. Nelson, ¿cómo puedes saber de mi abuela? ¿O de mi prima Gwen? ¿Ya no están?, preguntó. Nelson miró a Ben con una sonrisa cariñosa, entendiendo claramente por qué Ben era tan impreciso. Por el destino. Fue el destino el que nos encontraríamos, Ben Tennyson. Así como fue el destino el que te dio el Omnitrix. Nunca pierdas la fe, Ben Tennyson, los volverás a ver. Mientras decía eso, sacó un relicario, sonriendo con cariño a la imagen que contenía, como cuando volveré a ver a mi Spitfire algún día. La magia es curiosa, igual que el destino, pero hay poco tiempo para explicarlo de verdad. Nos enfrentamos a un oponente de tremendo poder y me temo que tu Omnitrix será de poca utilidad contra él. Necesitamos un mago, un hechicero, no un cambiante. La mirada de Kent se desvió hacia Albedo, quien se encogió bajo su mirada. ¿Quién? Cadabra, se burló Wally. Flash demostró que usa tecnología futurista para simular magia. Ese tipo es puro truco, nada de negocio. Artemis intentó corregir a Wally de nuevo, pero Kent intervino antes de que ella pudiera reprenderlo. Tiene razón, él es. Los tres dijeron confundidos. Cadabra es un charlatán, pero Clarion, el niño con el gato, es un señor del caos. El enemigo definitivo del señor del orden, el Doctor Destino, explicó Kent. Ah, entonces era uno de esos choques entre dos poderes que se equilibran. Ben podía con eso perfectamente. ¿Cómo iba a hacerlo sin el Omnitrix? Ben no lo sabía, pero ya lo averiguaría. Siempre lo hacía. Al fin y al cabo, él era Ben 10, bien, resopló Wally. Eres un señor del orden. Oh, yo no solo soy un abrigo viejo que el Dr. Fate solía ponerse. Hasta que mi esposa Inza me convenció de que había algo más en la vida. Era una verdadera pistola, esa Inza. Apartó la mirada de la imagen en sus manos, su atención por completo en Albedo. Ahora, has perdido tu capacidad de confiar. Posees poca fe, ¿verdad? No se vuelve agotador, mago carmesí, tratar de explicar lo que nunca se puede explicar. Tratar de entender algo que nunca puedes entender. Has sido herido profundamente. Quieres entender por qué, pero sin fe, mago, nunca tendrás lo necesario para superarlo. Wally arrugó la nariz, mirando a ambos confundido. Ben no pudo evitar morderse la lengua para contener su propia preocupación. Los ojos de Albedo encontraron sus pies mientras se soltaba del agarre de Ben, jugueteando con el reloj roto en su muñeca. Una expresión de dolor cruzó su rostro. Has perdido tu capacidad de confiar. Herir profundamente. Ben sabía que Albedo tenía serios problemas de confianza debido a sus muchas alianzas fallidas, pero por la forma en que Kent hablaba, parecía que se refería a algo mucho más personal que unos cuantos malos tratos. Quizás el problema con Azmuth. A veces, un poco de fe ayuda mucho.
Luego se concentró en la puerta mientras el ascensor parecía disminuir la velocidad. En fin, Clarion va tras el casco. Si lo toca con sus pegajosas manos, convertirá este mundo en un caos total. El ascensor se detuvo, dejándolos salir a una plataforma en lo alto de un gran campanario. Unas escaleras subían y rodeaban la plataforma sobre la que colgaba la campana. Estaban casi arriba cuando el techo se abrió, y Man, Superboy y Kaldur fueron arrojados sin contemplaciones por la abertura. Artemis corrió a ayudarlos de inmediato. ¿Amigos tuyos?, preguntó Kent. Como si fuera una señal, Clarion y Cadabra aparecieron en un relámpago tras ellos. Cadabra se dispuso a atacar a los demás, y sin pensarlo, Ben se apartó de Albedo, para protegerlos con el poco control que tenía sobre su propio maná. Un escudo cobró vida, desviando el rayo de electricidad que Cadabra les había lanzado. Miró hacia atrás y vio a Wally, Kent y Albedo desaparecer en la campana, antes de que el camino se cerrara tras ellos. Clarion no estaba a la vista. Bueno, ahora les toca a ellos, decidió mientras se giraba para enfrentarse a Cadabra con el resto del equipo. Ignoró que Kent iba a enfrentarse a un señor del caos con los dos miembros de su grupo que no creían en la magia. Estaba bastante seguro de que todo saldría bien, porque Ben tenía fe en Albedo. Hola, Albedo, me llamo Azmuth, estoy aquí para llevarte ahora que tus pies de sabiduría han crecido. Aprenderás de mí, en mi taller. Azmuth, el primer pensador. Puedo aprender del primer pensador. Pero, espera, ¿qué le pasó a mi padre? Albedo, Tayus ha muerto. Hice todo lo posible, pero él creía firmemente que era su hora de irse. Era muy viejo, y estaba muy cansado, pero me pidió que fuera tu maestro. Y para un viejo amigo como Tayus. Bueno, ¿cómo podría negarme? ¿Por qué recién ahora estoy aprendiendo esto? Nadie quería molestarte, estabas decidido a terminar tus estudios primarios antes de que llegara tu sabiduría. Intentado, mi padre murió y nadie me lo dijo. Se suponía que debía aprender de él. Se suponía que este era él, Albedo, lo siento mucho. Sin embargo, prometo cuidarte y enseñarle en su lugar. He visto tu talento, harás que Tayus se sienta orgulloso. Te lo juro, Albedo nunca supo con certeza por qué Azmuth le había creído. La gente de todo el universo hablaba maravillas de Azmuth. Albedo, por supuesto, sabía que Tayus y Azmuth habían sido amigos. ¿Quién en Galvan Prime no lo sabía? El hecho menos conocido fue que Talo tuvo un hijo. Un hijo llamado Albedo, el mero reflejo de alguien que alguna vez fue grande. Que sabía Nelson, hablando de fe y confianza, hablando de superar dificultades, hablando de dolor y traición. Que sabía, su pequeño holograma ni siquiera había reconocido a Albedo. Que sabía Nelson, y sí que confiaba en la gente. Confiaba en Benjamin con toda su vida. De eso estaba seguro, estaba bastante seguro de que confiaba en Man. Después de todo, la amaba. Era como una hermana si Benjamin se suponía que era su hermano. Como su propia versión de Gwendolyn. Claro, Albedo no le había dicho a Man que era un extraterrestre como ella. No es que no se le hubiera pasado por la cabeza, simplemente temía que... Permanecerás en este cuerpo, atrapado en una prisión que tú mismo creaste. Se suponía que debías enorgullecer a Tayus. Ahora todo Galvan se esfuerza por olvidar que alguna vez tuvo un hijo. La constatación casi le dolió, como si le hubiera dado una bofetada en la cara. Realmente se olvidó de lo que significa tener fe, no. Albedo, muévete. Sintió un instante de dolor cuando algo lo golpeó y rodó hacia un lado. Se encontró mirando, aturdido, unos zapatos lustrados. ¿Qué se supone que eres? Los pensamientos nublados de Albedo lo devolvieron a la realidad. Bien, el yelmo del destino, la torre, magia. ¿Por qué le costaba tanto concentrarse en esas cosas? ¿De verdad era tan difícil prestar atención cuando estaba en medio de su lucha por sobrevivir? Eres un Galván en mente y espíritu. Pensar es parte de tu naturaleza. Albedo levantó la vista, sus ojos rojos se encontraron con los rojos. El adolescente que lo miraba lo miró con una sonrisa sádica. Casi puedo sentir la magia ardiendo en ti. Una mente vieja atrapada en un cuerpo joven. Qué divertido. Algún día serás como yo, ¿verdad, chico? Eso le dolió más que la primera revelación que tuvo esa noche. Que había perdido la fe, perder la esperanza y aceptar sus malas acciones contra Benjamin era una cosa. Pero permitir que lo compararan con lo que claramente era un monstruo. Eso no lo dejaría pasar. No me parezco en nada a ti, espetó. Con el rabillo del ojo vio a Nelson agarrando su casco, con Wally pisándole los talones. Aprovechaban la distracción momentánea de Clarion. Idearon un plan, mantener a Clarion concentrado hasta que Nelson y Wally pudieran contraatacar. Y yo no soy un niño. Ja, qué gracioso. Yo tampoco. Estás en el bando equivocado, mago. Podría verte crecer hasta convertirte en un gran señor del caos si quisieras. Tu magia es neutral ahora mismo, pero puede mejorar. Podrías ser mucho más fuerte si tan solo. No le hagas caso, chico, gritó Nelson.
Albedo se fijó en el anciano y respiró hondo, dándose cuenta de que Clarion también había notado a Nelson. «Ponte el casco, idiota», gruñó Albedo mentalmente, pero Nelson no hizo nada. De hecho, simplemente levantó la mano para lanzar un hechizo de protección para evitar que él y Wally salieran lastimados, pero la avalancha de magia que Clarion les lanzó los atacó. Una barrera dorada los rodeó y Nelson se desplomó al instante, con el casco cayendo inútilmente de sus manos. «Nelson», gritó Wally y se acercó al anciano, tomándole el pulso antes de intentar resucitarlo de inmediato. «Azmuth, ese hechizo lo había matado». «No, no, no», exclamó Clarion, enviando oleadas de magia oscura contra la barrera dorada para intentar romperla. «La quiero. La quiero. La quiero». Para alguien que no era un niño, sin duda era infantil. Albedo notó que las fracturas se formaban lentamente en el escudo. Con Nelson incapacitado, la magia del hechizo se desvanecía. Wally no tenía mucho tiempo antes de que Clarion se abriera paso, probablemente lo matara y luego le quitara el casco. Lo que significaba que dependía de Albedo, incluso si era inútil en la magia sin su tecnología para potenciarlo. Sin fe, mago, nunca tendrás lo necesario para vencer. Parecía imposible, sin su tecnología. Sin su apoyo, confiar en esa energía alienígena. Esa magia no le serviría de nada. Pero, Albedo ya la había visto funcionar. Con Gwendolyn. Y con Benjamin, apenas unos momentos antes. Y consigo mismo. Había sentido la descarga. El estallido de poder al enfriar la lava. Había sido menos agotador de lo habitual. Lógicamente nada de eso debería haber funcionado. Pero lo hizo. «Oh, qué profundo es todo». Albedo resopló y cedió, dejando de lado por completo su lógica galvánica. Se puso de pie, deslizándose hasta su posición inicial mientras alzaba las manos y tanteaba la chispa de Veradona. Se concentró en esas emociones demasiado humanas que le causaban tantos problemas y angustia. Su temor por la vida de Wally. Su cariño y compasión por Benjamin. Su dolor y rabia hacia Azmuth. Su amor por Man. Su alegría por crear y aprender cosas nuevas. Su amistad con Wayne y Dubilex. Esa extraña, pero buena emoción que sentía cada vez que se permitía olvidar su dignidad y simplemente divertirse con los adolescentes con los que se había aliado, aparentemente por casualidad. Sobre todo, se centraba en lo que significaba ser humano. Lo que significaba sentir y equivocarse, pero, en última instancia, aprender de ello. Clarion, gruñó. «Déjalos en paz. Tu lucha es conmigo ahora», llamó. Clarion dejó de mirar a Albedo con una sonrisa divertida. «¿En serio?», ronroneó Clarion. Albedo tomó la provocación como era y cargó. Sus manos se encendieron de inmediato con maná carmesí al atacar a Clarion. Clarion rió, apartándose con calma antes de agitar las muñecas y lanzar un hechizo. El suelo bajo Albedo tembló y los ladrillos se desprendieron del suelo, lanzándose hacia él. Invocó un escudo, los rechazó con un gesto e incluso intentó redirigirlos. Extendió las manos intentando imitar un hechizo de trampa que Gwendolyn le había lanzado una vez. Clarion ni siquiera se inmutó, lanzando el maná que se le había pegado con la facilidad de la práctica. «Oh, me caes bien», dijo Clarion con alegría. «Claramente nunca has hecho esto, pero lo estás haciendo muy bien. Pero estás estorbando, así que no puedo jugar contigo ahora. Quizás más tarde». A Albedo no le gustaba que lo ignoraran cuando se suponía que debía ser el centro de atención. No tenía ni idea de si era el actor que llevaba dentro su terco orgullo galvánico. «No ahora», decidió, intentando usar otro hechizo combativo que Gwendolyn había usado contra él. Discos de maná solían ser lanzados contra el escudo de Clarion. El señor del caos bostezó dramáticamente. «Estoy aburrido. Esto será mucho más divertido después de conseguir el casco». Y entonces aplaudió. Albedo gritó al verse repentinamente enredado en unas cadenas rojas brillantes que se desvanecieron en cadenas de verdad. Sorprendido, cayó con un sonoro «Uf» y quedó inservible. «Ahora. A por ese casco», declaró Clarion frotándose las manos. Hizo una pausa, su rostro palideció y las cadenas de Albedo se evaporaron con la sorpresa de Clarion. Albedo estiró el cuello y su expresión cambió para coincidir con la de Clarion. Era el Doctor Destino en todo su esplendor. Dio un paso adelante, su mirada pasó de Clarion al gato que estaba a menos de un pie de él. Clarion siguió la mirada del Señor del Orden y su expresión se ensombreció. «Ni se te ocurra. Me lo estaba pasando genial. ¿Por qué lo arruinaste todo, viejo?» Fate no dijo nada mientras atacaba, no tras Clarion, sino tras el gato. Clarion se apresuró a reaccionar, intentando depender del felino como si su vida dependiera de ello. Retrocedió a toda prisa, sabiendo que aún no dominaba la magia como para quedar atrapado en el fuego cruzado entre los dos maestros. Buscó a Wally, con la esperanza de observar desde la barrera. Wally no estaba por ningún lado. Y el cuerpo de Nelson aún yacía abatido donde Albedo lo había visto por última vez. Si Nelson no era el destino, entonces ¿quién era? Albedo miró hacia atrás al Dr. Fate. Azmuth. Era Wally. Wally se había puesto el yelmo del destino. Estaba usando magia, igual que Albedo.
¡Qué ironía! Sabía que el momento era inoportuno, pero una risa sombría escapó de sus labios. El hecho de que los dos científicos de su grupo, los dos que luchaban por comprender qué era la magia, fueran quienes la usaran era irónico. Nelson tenía razón. El destino era curioso. Dejó de reír al oír el maullido del gato, y entonces tanto Clarion como su mascota desaparecieron por completo. Así, la batalla estaba ganada. Albedo se puso de pie, a punto de dirigirse a Wally. Se detuvo al darse cuenta de que Wally había fijado su mirada en Albedo. Galván, llamó, Wally. Preguntó Albedo. Deberías haber sido tú, declaró el hechicero. Pero tengo paciencia. Puedes recuperar a tu amigo. Hubo un destello de luz brillante cuando Wally se quitó el casco y se quedó con su ropa habitual. Una mirada de angustia se dibujó en su rostro. Lo que hubiera pasado. Claramente había cambiado a Wally tanto como a Albedo. Nelson, graznó Wally tras un largo silencio. Albedo notó al anciano. Tenía los ojos cerrados, probablemente por culpa de Wally. Su pecho permanecía inmóvil. Comillas. Tenemos que decirle a Tornado Rojo que está muerto. Albedo se dio cuenta. Y debemos llevarlo a que lo entierren como es costumbre para los humanos. Los humanos enterraban a sus muertos. Albedo lo sabía. Había visto sus cementerios. Sabía que existía la costumbre. Wally hizo una mueca, asintiendo con tristeza. Descubriste los poderes de tu abuela. Wally notó. Genial. Supongo que solo hacía falta fe. Es fascinante lo que uno puede lograr cuando deja de lado la incredulidad y decide intentar lo imposible, admitió Albedo. Sí, fascinante. Albedo. Nabu. Wally tragó saliva. La voz en el casco dijo cosas muy interesantes sobre ti mientras estaba allí. Albedo sintió que el corazón se le subía a la garganta. Le había dicho el Dr. Fate la verdad sobre Benjamin y Albedo. Nelson claramente tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué Fate no? Y a ninguno de los dos parecía importarle mucho guardar los secretos de Albedo. Pero, ¿por qué le importaba? ¿Se suponía que debía confiar en esos chicos? No. Eso era lo que Nelson intentaba decirle, después de todo. Pero había tantos elementos desconocidos. Tantas cosas que tenía que considerar. Era un criminal por Azmuth. Nunca podría ser honesto con los adolescentes. Eran buenos. Eran héroes. Al igual que Benjamin, eran todo lo que Albedo jamás podría aspirar a ser. Solo que, quería que fueras tú quien usara su casco. Y el espíritu de Nelson, también estaba allí, y se negó a dártelo. Y cuando fui a quitármelo, Nabu me dijo que confiara en Ben, pero que no en ti. Admitió Wally. Albedo, sin saber por qué, exhaló aliviado al darse cuenta de que Nabu se había callado. Lo disimuló inclinando la cabeza, confundido. Ahora, empezó, ¿por qué diría algo así? No se fue raro, pero Fate estaba como, súper paranoico. Quizás porque sabía más de tu hermano que de ti, decidió Wally. Debe ser eso, coincidió Albedo. Porque no te guardo rencor. Wally rió, pero Albedo notó su recelo. Aún conmocionado por lo sucedido. Al igual que Benjamin, rió como si nada. ¿Por qué no encontramos a los demás y contactamos a Red Tornado sobre Nelson? Si parece un plan, man, mira lo que me enseñó Benjamin, dijo Albedo con alegría mientras corría hacia la pelirroja e invocaba una barrera cristalina. Dice que es un hechizo de escudo mucho más protector. Requiere más energía, pero cree que será muy útil en caso de emergencia. Ben estaba feliz de que Albedo disfrutara aprendiendo magia tanto como él. Considerando que sus primeras experiencias con él habrían sido absolutamente traumáticas para la mayoría. Un anciano moribundo, casi asesinado por un señor del caos. Fue una locura. Ben no tenía ni idea de si era el Tennyson o el Galván que llevaba dentro, pero en lugar de odiar aún más la magia por todo el asunto de la Torre del Destino, Albedo decidió de repente que le encantaba la idea. La describió como algo nuevo que comprender. Un nuevo descubrimiento. Una nueva forma de arte esperando ser explorada. Ben se alegró de que Albedo se interesara tanto. Con la Ultimatrix permanentemente fuera de servicio y el traje Reflect no siempre disponible, Ben se tranquilizó un poco al saber que Albedo tenía alguna forma de protegerse. Ben estaba más que feliz de explicarle a Albedo lo que sabía sobre magia, de Gwen. Albedo absorbió cada palabra. Increíble, exclamó Man cuando Ben alcanzó al emocionado adolescente galvánico. Albedo sonrió radiante. Su mirada se posó en Superboy, que estaba arreglando una de sus motos. Oh, ¿en qué estás trabajando? Ben hizo una mueca interna al ver la imagen. 3 amigos, 2 enamorados uno del otro fuertemente y el tercero siendo algo así como un intermediario. El jinete aficionado que al principio parecía intimidante, pero que podía ser blando si superaba su papel de tipo duro. La chica pelirroja inteligente, la persona más empática y comprensiva del mundo. Y luego Albedo, la viva imagen de Ben. Muy diferente en personalidad, pero de alguna manera, aún cumpliendo el mismo rol que Ben alguna vez desempeñó. Me voy a la universidad. Ahora, ¿por qué no me lo dijiste? No importa, al menos tendré a Kevin.
Él y yo. En realidad, amigo, ¿pasa algo? Ben notó la preocupación en el rostro de Man. Ben no se había dado cuenta de que había estado frunciendo el ceño. Corrigió su expresión con naturalidad mientras sonreía. Ay, no, estoy genial. De hecho estaba aquí porque Red dijo algo sobre que ustedes dos se matricularían en el instituto local este semestre. Iba a venir a preguntarle el nombre de civil a Super. Sí, dijo Ben rápidamente. Superboy dejó sus herramientas y agarró un trapo mientras se limpiaba el aceite de las manos. ¿Para qué necesito la escuela? Cadmo me enseñó todo lo que necesitaba saber, señaló, no confiaría del todo en tu programación para obtener información, supes. Ben rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Mira, si yo, el que abandoné la escuela, tengo que ir a la escuela, tú también tienes que hacerlo. Al parecer, Bats es lo mejor, de todas formas, ya te tocaba un nombre real. Superboy es más un nombre en clave que uno real, bromeó Man mientras le alborotaba el pelo casi juguetonamente. Oh, hola, Megan. Tengo un buen nombre. Está bien, dispara, señaló Superboy. Connor, gritó Man. Albedo la miró de reojo con extrañeza y ambos parecieron conversar en silencio antes de que Albedo asintiera. Ah, sí, Connor es un nombre fantástico, asintió, casi como un robot. Y tu apellido puede ser Kent. Una extraña alegría brilló en los ojos de Albedo, como si acabara de inventarle un chiste genial. Ben no pilló el chiste en absoluto. Eran tan buenos amigos estos tres como para tener chistes privados. Ah, sí, Kent, como Kent Nelson. En honor al difunto Dr. Fate. Si a eso me refería. No hay otra razón para esa sugerencia, dijo Albedo con claro sarcasmo. Una vez más, Ben no pilló la broma. Superboy reflexionó sobre el nombre antes de encogerse de hombros. Connor Kent. Es bastante sencillo. Me gusta, genial. Iré a avisarle a Red, declaró Ben, saliendo corriendo de inmediato y dejando a los tres solos. No quería interrumpir su diversión, así que los dejó solos. Corrió por el pasillo, chocando, por no prestarle mucha atención, con Robin. Ben, mira por dónde caminas. Robin se rió mientras retrocedía, frotándose la cabeza. Luego hizo una pausa. Oh, Ben, ¿estás bien? Pareces un poco despistado. Ben volvió a sonreír, restándole importancia. Me quedé hasta tarde jugando a ese juego que me prestaste. Estoy bien, solo estoy cansado. Por cierto, valió totalmente la pena. Sí, hablamos de Galaxy Slayers 4, gritó Wally, asomando la cabeza por la puerta como si lo hubiera convocado su fanático interior. Ben lo respetaba. Amigo, fue genial. Y el nivel 7, Ben negó con la cabeza mientras chasqueaba la lengua. Lo sé, ¿verdad?, se quejó Wally. No hay razón para ese estúpido patrón de ataque del jefe. Lo digo como falta. No sé de qué se quejan. Ese era mi nivel favorito, bromeó Robin. Ben puso los ojos en blanco y levantó las manos. Claro que te gustó el nivel 7, niño maniático. He sido un jugador empedernido toda mi vida, pero tú eres peor que Wally y yo juntos. Robin se limitó a reírse entre dientes. Ben sintió que se relajaba un poco. No se había dado cuenta de que había estado tan estresado. Bueno, me apunto a una sesión cooperativa si les apetece, ofreció. Robin y Wally coincidieron. Yo me encargo, gritó Wally, y se fue por el pasillo antes de que Robin y Ben pudieran parpadear. Voy a llevárselo a Superboy rápidamente. Señaló la caja de piezas que llevaba bajo el brazo. Comillas. Y nos vemos frente al televisor. Bueno, tengo que ir a decirle algo a Red, así que estaré allí en un segundo. Robin asintió levemente antes de irse al garaje. Ben continuó su camino hacia la sala de misiones donde había estado Red Tornado. Se detuvo al llegar a la sala al ver a Red, Canary y Batman allí de pie. Se le encogió el corazón. Supongo que esto significa que no habrá videojuegos. ¿Cuál es la misión? No hay misión, gruñó Batman. ¿Qué nombre de civil eligió Superboy? Connor. Connor Kent. Se les ocurrió a Man y Alves. Supongo que dijeron que le quedaba bien. Ben se encogió de hombros. Batman lo miró como si le hubiera crecido un tercer ojo, lo cual ya le había pasado antes debido a una transformación. Se dio una palmadita en la frente para asegurarse. Pero no solo tenía dos ojos, Albedo, dijo con seriedad. Le puse nombre, y Man, coincidió Ben, de acuerdo. Bueno, empiezas tus clases en 2 días, no. Ben se estremeció al pensar en la escuela antes de asentir. El entrenador ya nos ha puesto a hacer ejercicios y demás para prepararnos para la temporada, asintió Ben. Batman miró a Canary, quien se aclaró la garganta. Mañana, Detective Marciano se presentará como civil y llevará a Man y Connor a su orientación e inscripción. Aqualad está en un viaje personal bajo el océano. Robin no estará en la cueva. Artemis está en un entrenamiento individual con Flecha Verde. Lo mismo ocurre con Kid Flash y Flash. Tu hermano estará en el trabajo. ¿Y qué? ¿Voy a ser el único en la cueva hasta el entrenamiento de mañana?, resopló Ben.
Eso iba a ser muy aburrido, no exactamente. De hecho, necesitábamos reunirnos con cierta persona mientras. Canary miró a su alrededor con cautela, como si pensara que había micrófonos ocultos en la sala. ¿Con qué? Superman, dijo Tornado Rojo, sin tacto. Ben abrió mucho los ojos. Superman venía a la cueva. Mal. Pensando rápido, Ben cambió el Omnitrix a galvánico y lo configuró con varios giros para que se extendiera a la gente de la habitación. Ya puedes hablar. El Omnitrix está distorsionando como sonamos para cualquiera que no esté en esta habitación. Connor no nos entiende, explicó Ben. ¿Puede hacer eso? Preguntó Canary, curioso. Ben se encogió de hombros. Amigo, es un dispositivo para mantener la paz. La mitad de la paz consiste en aprender a hablar en otros idiomas. Tiene docenas de funciones de traducción. Y tiene todos los idiomas que se han hablado jamás catalogados. Eso es realmente útil. Sí, es genial. ¿Y ahora por qué demonios viene el gran Super? Ya sabes que Connor y él no se llevan muy bien. Tu hermano tenía algunas dudas al respecto, la verdad, explicó Tornado Rojo. Por alguna razón, se niega a reconocer a su clon. Bueno, si Ben lo había notado. Y como alguien que literalmente tenía un gemelo malvado, no lo culpaba del todo por dudar un poco sobre Connor. Pero, Ben presentía que ese era el problema. Esperábamos que, como líder del equipo, nos dieras un informe de progreso para, quizás, tranquilizar a Superman sobre algunas preocupaciones que pudiera tener. Amigo, si quieres que hable con él, dilo, Ben resopló mientras se cruzaba de brazos. No, en serio. Está molesto por descubrir que el chico fue diseñado para ser un arma que lo matara. ¿Tiene algún problema con eso? ¿Qué hago? ¿Una dosis de realidad o una palmadita en la espalda y un pequeño ya está? Canary entreabrió los labios como si no esperara que Ben reaccionara así. Ben, no te pedimos eso. Solo necesitamos los informes, dijo Canary. Ben puso los ojos en blanco. Amigo, la diplomacia, aunque no es mi favorita, también es parte del trabajo de portador del Omnitrix, y claramente, ustedes piensan que Superman necesita que alguien le hable porque Connor le molesta. Me cae bien Connor. Es un chico genial y sí, merece la oportunidad de que Superman lo vea bien. Creo que sé cómo hacerle ver las cosas bien, pero necesito saber si es un ya, o una llamada a la realidad. Unos momentos más de silencio atónito. Verificación de realidad, respondió finalmente Batman. Genial, nos vemos mañana entonces. Ahora, si me disculpan, si no hay misión, voy a luchar contra extraterrestres en un videojuego para mayores de 18 años con Kid Flash y Robin, declaró Ben mientras apagaba el traductor. Y luego se marchó a hacer precisamente eso, sin darles a ninguno de ellos espacio para objetar. Ben se alegró de que Man y Connor hubieran salido esa tarde. Connor probablemente se habría asustado si hubiera oído lo que hacían. Y Superman no habría ido a la cueva si hubiera sabido que Connor andaba merodeando por la zona. Siendo sincero, no podía creer que estuviera a punto de darle a Superman una dosis de realidad. Se había conformado con esperar a que Superman recapacitara y se diera cuenta de lo idiota que era. Pero, sabía por qué esperar a que algo así sucediera probablemente no era lo mejor. Superman eventualmente habría cambiado de opinión. Pero al final, Ben tuvo que preguntarse qué precio tendría que pagar para dejar de ser estúpido. Me alegra que la zona sea segura, dijo Superman, claramente tratando de averiguar por qué Batman lo había llamado allí mientras el Caballero Oscuro enumeraba los protocolos de seguridad de la cueva, usando el informe inútil como una especie de excusa poco convincente de por qué Superman había sido arrastrado allí en primer lugar. Canary se alzaba cerca de la mesa del comedor de la sala de estar, observando a los dos interactuar mientras Ben preparaba cuidadosamente un batido para sí mismo, observando cómo Bats aburría mortalmente al pobre Superman. Murciélagos, la sutileza nunca fue tu fuerte, Ben finalmente lo interrumpió, pues decidió que no iba a seguir viendo cómo continuaba el desastre de la conversación. Superhéroe, esto es lo que llamaríamos una intervención o algo así. Ben agarró su vaso de batido y lo levantó hacia Superman en un gesto de brindis. Superman se quedó quieto, sus ojos grandes al principio, antes de entrecerrarse con evidente fastidio. Ben ni siquiera culpó al pobre tipo. Batman, ya hablamos de esto, dijo Superman de inmediato con un tono extrañamente tranquilo y sereno, mientras fijaba su mirada en el Caballero Oscuro. Batman no parecía muy contento de que Ben fuera directo al grano, pero bueno, hablando con un Boy Scout tan distraído como Superman, ir al grano era mucho mejor que lo que fuera que Batman y Canary estuvieran intentando. Ya tiene nombre, gritó Ben. Connor Kent, y parece que está enamorado de la Martin. No sé todos los detalles. Mi hermano, curiosamente, está mucho más involucrado en ese fiasco que yo jamás. Incluso eligió el nombre del tipo. Y su temperamento ha mejorado. Menos, Superboy Smash. Todo el tiempo. Está progresando mucho para tener menos de un año, no estoy hablando de esto, declaró Superman de inmediato. Ben simplemente se encogió de hombros. Bueno, tienes que hablar de ello alguna vez.
No ignores al grandullón, amigo, respondió Ben. Batman. Superman seguía negándose a mirar a Ben o a prestar atención a lo que decía. Te considero un muy buen amigo, pero esto es ir demasiado lejos. Te tiene a ti y a Canary para ayudarlo. Tiene compañeros de su edad. No me necesita, ¿sabes, gran super? No puedes ignorarlo para siempre, comentó Ben. El kryptoniano mayor se irritó y se dirigió de inmediato hacia los Zetas. Ben vio que la expresión de Batman se endurecía aún más al entrecerrar los ojos. Canary frunció el ceño con preocupación. Pero probablemente no entendieron por qué Superman se mostraba reacio. ¿Te he contado alguna vez el episodio de cómo me convertí en mamá? Preguntó Ben mientras removía el batido en sus manos con una leve sonrisa en su rostro. Superman se detuvo al instante, mirando a Ben como si estuviera loco. Claramente, ni Batman ni Canary esperaban que Ben dijera eso. Los extraterrestres en los que me convierto, no solo me convierto en ellos. Me convierto en ellos. Adquiero sus instintos, sus habilidades, todo. Soy ellos, son tan parte de mí como yo de ellos. Ben se sentó completamente en el mostrador mientras pensaba cómo contar la historia. Cuando tenía 15 años, en plena guerra, fíjate, empecé a tener lagunas mentales cada vez que me transformaba. Me despertaba, y encontraba metal en mis dientes y tenía antojos raros. Todo el proceso. Era demasiado cariñosa y maternal con Kevin todo el tiempo. Estoy bastante segura de que lo estaba mimando sin darme cuenta. Él no se dio cuenta. Estaba estresado por otras cosas. Pero yo me estaba preocupando. Ben frunció el ceño. Mira, cuando tenía 10 años, yo también tenía lagunas mentales. Y uno de los alienígenas bajo mi vigilancia se había filtrado. Recobró la conciencia y se volvió loco. Tuvimos que eliminar su ADN de la base de datos por completo. Tenía miedo de estar pasando por lo mismo otra vez. Que uno de mis instintos alienígenas tomara el control y estuviera perdiendo el control. Pero como dije, los demás estaban ocupados, así que solo se lo conté a mi novia de entonces y ella intentó averiguarlo. Me desmayé 2 o 3 veces más después de eso. Al parecer, me siguió. Tomó notas. Mi forma necrofiliana prácticamente lo había perdido todo y se comía todo el metal que podía conseguir sin explicación. Frío atacó a algunas personas y se puso muy irritable con Yuli. Así se llamaba la chica, pero en general, estaba más irritable que otra cosa. La 4ª vez que me desperté de un desmayo. Creo, Kevin, Gwen y Alves estaban allí con Yuli. Kevin sonreía como un idiota. Ben resopló. Al parecer, la muestra de necrofiliana que Azmuth puso en el reloj estaba en un ciclo de reproducción. Sucede una vez cada 80 años y tuve la mala suerte de ser el que se convirtió en necrofiliana en su ciclo. Son asexuales, así que no necesitaba pareja ni nada por el estilo. Comillas. ¿Cómo se llama? Preguntó Superman con voz suave. El niño, quiero decir. Niños, corrigió Ben. Tenía 14. Ben sacó su billetera, la abrió y sacó una foto familiar. Ren, Len, Ben Jr., Blanco Jr., Ken, Kev, Maxi, Glenn, Win, Sven, Spren, Gen y Carl Jr. Kevin odiaba que les pusiera nombres que rimaran con mi número de la suerte. Me dijo que estaba maldito o algo así, pero agradecía el nombre de Kev. Le mostró la foto a Superman, quien la tomó y se quedó mirando la foto de los niños que se afanaban junto a Ben. No un solo humano, sino todos los hijos de Benjamin Kirby Tennyson. Después de que pasó, la verdad es que no me lo tomé bien, admitió Ben, con el rostro enrojecido de vergüenza. Kev no paraba de burlarse de mí y yo estaba flipando porque, caray, tengo 15 años, estoy en guerra, y ahora tengo 14 hijos que corren por el universo y ni siquiera he terminado el instituto. Así que, cuando dejaron el nido, como los necrofilianos son prácticamente independientes al nacer, simplemente, como que, me olvidé de los pequeñines. Ben bajó la cabeza. Ni siquiera se lo conté a mis padres. Evité el tema durante meses. Era simplemente, demasiado raro para pensar en ello. Ben cerró los ojos. Tuve que pasar algo realmente malo para que reaccionara. Estaba patrullando esta zona del espacio con mi antiguo compañero. Y nos topamos con una red de contrabando alienígena. Estaban cazando niños necrofilianos. Al parecer, sus alas valen un dineral. Mis hijos eran su objetivo. Ben se encontró apretando el puño. Al final, me quedé solo con 13. El más pequeño de ellos, no sobrevivió. Eran autosuficientes, y aunque técnicamente no me necesitaban. Si hubiera sido mejor. Ben sintió una mano en el hombro y se dio cuenta de que Canary se había acercado por detrás. No le importó en absoluto el consuelo. Perder a Lil Chill había sido un día horrible para Ben. Nunca dejaría de ser horrible pensar en ello. Después de eso, construí un lugar, decidió Ben. Un lugar donde estuvieran a salvo. Los visitaba constantemente. Y siempre que me necesitaban, allí estaba. No tenía ni idea, admitió Superman. Bueno, si no le hablo mucho a la gente sobre ellos. Llevo un arma por la que media galaxia mataría atada a la muñeca.
¿Crees que voy a ir contándole a todo el universo sobre los niños que he estado protegiendo? Comillas. Supongo que no lo harías. Asintió Superman. En fin, la cuestión es que... Lo entiendo. Has terminado con un clon tuyo dando vueltas por ahí, y nunca lo pediste. Es raro, porque lo crearon para reemplazarte, y alguien tuvo que robarte algo muy personal para crear a Connor. Es un desastre. Es raro. Pero al final, no puedes ignorarlo para siempre. Él está aquí ahora. Necesita a alguien que entienda sus poderes. ¿Quién sabe cómo es? Y quiere que ese alguien seas tú porque, Superman, Connor te admira. ¿Por qué no iba a hacerlo? Sin ti, no existiría. Pero si lo ignoras demasiado, Superman, podrías perder algo con tanto potencial para ser grandioso. Pero no tienes que ser su padre, Superman. Tienes razón, ya tiene una familia. Su equipo, dijo Ben poniendo los ojos en blanco. Pero no deberías culparlo por lo que no puede controlar. Tampoco deberías culparte a ti mismo. Eso no significa que puedas seguir fingiendo que lo que dices y haces cerca de Connor no importa, porque sí importa. En serio, Superman, nadie en su sano juicio pide ser un héroe. Al menos, nadie en su sano juicio que sepa lo que es ser un héroe. Y nadie pide tener las responsabilidades que tenemos a diario. Pero somos héroes, Superman, no importa si no lo pedimos. Somos héroes y todo lo que hacemos, incluso algo tan estúpido como saludar a Connor de vez en cuando, importa. Ben declaró, el mundo te está observando, héroe. Connor te está observando, no puedes permitirte arruinarlo todo. Así que deja de ser un completo imbécil antes de que cometas un error del que no podrás arrepentirte. Se puso de pie, arrebató la billetera de las manos de Superman y descartó su vaso de batido. Gracias por la fruta para mi batido, Bats. Pero se hace tarde y tengo práctica de fútbol. Cuando Ben salió de la cueva esa noche, nunca olvidaría la expresión pensativa y meditativa que había dejado en el rostro del hombre de acero. Si llegaste hasta aquí espero de todo corazón que le dé like a este vídeo y te suscribas, no te cuesta nada. Hasta la próxima.